¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Jornada número 8, la que afrontamos este fin de semana después del primer gran partido de la temporada y la primera gran sorpresa, el triunfo del Atlético de Madrid por 5-2 frente al Real Madrid. Un derbi movidito que ha traído algunas consecuencias y que ha dejado en duda el buen hacer de Xabi Alonso en el banquillo del conjunto blanco. Pero afrontamos ya este fin de semana el fútbol con la mirada puesta también en el parón de selecciones. Un fin de semana en el que tendremos que tener mucho cuidado con nuestras alineaciones, que comenzará con un Osasuna-Getafe y terminará con el enfrentamiento entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid. De por medio, el gran partido del fin de semana, el Real Madrid-Villarreal. Terminará venciendo el conjunto blanco al Villarreal, que pagará los platos rotos, o pescará en río revuelto. Esa es la gran duda. Lo analizamos como siempre todo aquí en el podcast de Jornada Perfecta. ¡Arrancamos! ¿Te gusta jugar al Fantasy de la Liga? Entonces tienes que probar Sorar, donde compites jornada a jornada y puedes ganar dinero real con tus cartas de la Liga. Pincha en el enlace de la descripción y consigue hasta 150 euros en recompensas exclusivas. Haz tu equipo, entra ya desde la descripción y que empiece tu temporada en Sorar. Afrontamos la jornada número 8. Ya han pasado 7 jornadas, Parece que hace tan solo unos días estábamos comenzando la nueva temporada y ya estamos encarrilando lo que viene siendo las 10 primeras jornadas de esta temporada 2025-2026. Y hasta la fecha, pasadas estos casi 2 meses de competición, no hemos podido completar la alineación o completar el puzzle, dar paso a la que es realmente la estrella de este podcast, que no es un servidor, que no es Rando, sino es F. Fuentes. Fabián Fuentes, ¿qué tal? Por favor. ¿Cómo tú estás? Mirá cómo la mama ahora, tengo que faltar más veces. El resumen, Oño, es mi segunda participación en el podcast de esta temporada, pero la primera solo sirvió para verme con sujetador y me tuve que ir. Es decir, para hacer el ridículo. Exactamente. Se me había olvidado. O sea que estoy debutando esta temporada en la jornada 8. Se me alargaron un poco las vacaciones, la verdad, pero estoy muy contento de estar en la 8ª temporada del podcast. 8ª creo que son, ¿no? Ya perdí la cuenta. Sí. Estaba. Javi Rando, ¿qué tal? Muy buenas. Lo que hoy tú y yo tenemos por delante es nada menos y nada más y nada menos que dirimir si Fabián Fuentes nos ha hecho la cobra hasta esperar dejar pasar el lamentable inicio del Atlético de Madrid en Liga, aprovechar el momento y ¡plan! Y enterar. No sé. Eso lo tenemos Si que... algo he aprendido en este podcast es no creer en las casualidades, y me parece bastante sospechoso todo el contexto de regreso del señor Fuentes, lo cual celebro, y la verdad que estoy llorando por dentro porque, joder, le podemos escuchar en tiempo real, podemos intervenir, interactuar con él, y además es decir también que visualmente pues se le nota un mayor atractivo, ¿no? Con esa cámara, con los frames potentes y llegando como Dios manda. Así que estoy llorando por dentro y yo lo recibo, me alegro y
y lo aplaudo de tenerlo como Dios manda aquí, así que estoy muy contento, la verdad. He pasado del 2010 al 2025 en unos meses, la verdad. Sí, sí. Gracias a Elon Musk, tío, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, Gracias a tampoco hace Elon. falta, pero bueno, también, ¿qué le vamos a hacer? Tuvimos que abdicar, oño, es lo que había, era esto o quedarme en el siglo XV, es que no había otra. Mira Pero que lo he intentado, lo he intentado, pero tengo que caer en las garras de Elon, ¿qué le Pero, vamos a hacer? pero cuéntame, pues, a mí me interesa, más allá de tus filias y tus fobias, yo sé que al Sí. señor Musk no lo tienes en alta estima, pero yo creo que habrá mucha gente que le interese el tema de tu, bueno, de la forma en la que arreglas el Internet. ¿Qué tal la experiencia con Ajá, Starlink? ¿Bien? vale. Pues mira, yo te voy a contar rápidamente en resumen. En mi casa no es que viva en el medio del campo, pero sí que vivo alejado. Bastante, es campito, pero cerca de lo que no vivo lejos de Málaga. Vivo a la misma distancia que puede estar Javi de Málaga. Pero es verdad que no llega la fibra. Entonces yo había puesto un internet por satélite que estaba subvencionado y no sé qué historia por el Ministerio de Fomento y tal, que era la empresa que daba el servicio. Iba muy bien, bueno, iba muy bien, no iba muy bien, pero por lo menos había un poco de lag. Pero a partir de hace 5 o 6 meses cambió la firma, cambió la empresa y empezó a ir fatal, como ya lo vimos. Entonces no había otra opción. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué hacemos? Le digo con mi novia, pues vamos a tener que caer en las garras de Elon Musk. Porque la verdad que el Starlink tenía muy buena pinta y me lo vendieron muy bien. Y yo ya sabía que funcionaba porque tengo, bueno, conocidos, saben de informática y de estas historias. Y nada, fue instalarlo y como un tiro. La verdad que no puedo decir nada malo por ahora, ¿sabes? Yo, yo- Va yo- muy bien, la verdad. Le voy a pasar luego una Sí, facturilla a eso, a ver si esto, porque, oye, joder, no se puede vender mejor un producto, tú. eso iba a Increíble. decir, ¿eh? Eso iba a decir que esto es, que no es promo, ¿eh? Que parece que la gente lo mismo cree que es promo, ¿eh? Pero No, 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 no es Claro, promo. claro, claro. no es No promo. es promo. Está muy bien hilada, ¿eh? Sería una muy gran, muy buena promo, ¿eh? Pero no, Te la no. dejé en bandeja, Javi. Te la dejé en bandeja. Nos ha quedado de lujo, tío. Se lo voy a pasar a Elon Musk a ver si me lees, no sé. Sí, 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 totalmente. Bueno, me ha gustado la previa. Vuelve Fabián, vuelven las previas así con sustancia. Así que nada, Fabián, a partir de ahora, por las mañanas no vas a poder estar cuando toque podcast intersemanal y todo esto, pero los miércoles por la Bueno, tarde depende. garantizamos, ¿no? Veremos. 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 No sé por qué, pero bueno, veremos. A ver, Eh, toca acomodar cosas, pero sí, depende qué semana también. Vale, perfecto. Vamos con la previa. Ya más no nos podemos extender. No queremos aquí hacer el podcast de 4 horas. Ya ahora que ha vuelto Fabián. Vamos con la previa. Vamos con el primer partido este próximo viernes, que comenzará con el encuentro entre Osasuna y Getafe. Un Getafe que, Fabián, y te doy paso, yo creo que no podemos empezar mejor una previa que con tu Getafe en tu primer podcast de verdad esta temporada, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ves al Getafe para este partido frente a Osasuna en el Sadar? Bueno, a priori es un partido complicado porque el Sadar es muy complicado y porque Osasuna es un equipo que más bien cuando juega en su cancha pues complica mucho. Pero no olvidemos que el Getafe sigue de parranda, oño. Al igual que sigue de parranda la camiseta, que ya va por 2 años y todavía no me ha llegado. Em, si vemos la tabla de posición, el Getafe está más cerca de Europa que del descenso. Y el Osasuna totalmente al revés. O sea, está en un mejor momento. Empezó, la verdad, muy bien. Y obviamente con sus empatecitos. Obviamente con sus empatecitos, con su sacada de partido al estilo Bordalás. Pero manteniendo una base muy parecida al año pasado, con la baja de Uche, de tu Uche, Oño, que se tuvo que retirar. Pero sigue teniendo un equipo que casi se recita de memoria porque nadie quita ahí esa línea de tres que es 5 en medio de la cancha con Arambarri y con Milla, Mayoral y lo que venga al lado, porque la verdad que funciona todo lo que toca. Así que el Getafe, otra temporada más te lo vas a tener que comer con papas, Soño.
Gracias, gracias. Fabián. En cuanto a alineaciones, Javi, cuéntame algunas claves, aunque se esperan 11 bastante parecidos a los de de las últimas semanas en los dos equipos, pero ¿qué cambios se puede haber? Está jugando algo errando por Juan Cruz. Creemos que va a volver otra vez Juan Cruz a la alineación titular con la defensa que ya sabemos que le funciona a Lichi, que es verdad que está dejando un poco de sinsabor, ¿no? En esta nueva etapa al frente de Osasuna, porque el equipo tampoco está adquiriendo un juego que sea reconocible, ¿no? Bastante lejos de lo que le vimos hacer con el Mirandés en segunda división y creo que está pagando un poquito ese peaje, ¿no? Por ahí también podremos ver la vuelta de Víctor Muñoz, la consolidación en el 11 de Moy Gómez, complicado para Geraldo Becker, que podría ser otra opción. Y esperamos que en casa, bueno, pues veamos a un Budimir goleador ante un Getafe, que sí que es cierto que hemos visto salidas como por ejemplo la de Mestalla, que se complicó bastante. Recordemos aquel resultado negativo para el conjunto de Bordalás, que baja un poquito prestaciones cuando sale fuera de su feudo. Y lo que comentaba Fabián, ¿no? Ese 11 reconocible del Getafe, donde solo queda prácticamente por solventar lo que sucederá arriba en el ataque. Yo creo que ya vamos a ver la primera titularidad de San Cris, porque el otro día fue uno de los primeros cambios de Bordalás. Recordemos que hizo cambios antes del descanso, algo que suele ser raro. No sé si a modo de castigo, fue Mario Martín y Gené, si no recuerdo mal, los jugadores que salieron, y por tanto también los vamos a poner como un poco de riesgo en el 11, aunque Mario Martín hay que decir que venía con molestias durante toda la semana. Podría ser momento para ver a Duarte, pero a mí me suena raro que un jugador como Gené pues desaparezca del 11 por mucho que tuviera el otro una mala actuación. Y en cuanto a lesionados sancionados, hay muy poco que lamentar, solo esa baja de Adrián Liso, Mundial Sub-20, y la de Aymar Oroz por lesión, que ya la conocíamos. ¿Alguna cosita que decir de Osasuna? ¿Te está convenciendo Lichi? ¿Fabián? ¿O el italiano un poco de decepción de este inicio de temporada? Porque había ciertas expectativas, ¿no? Después de subir bueno, de subir no, de quedarse a las puertas de subir con el Mirandes. Sí, bueno, tampoco es fácil dirigir en primera división. No es lo mismo que segunda o incluso otras ligas menores. Y más a un equipo como Osasuna. De momento no está probando, ¿no? Osasuna no está dando garantías de las que nos tenía acostumbrado aparte, porque es un equipo que es bastante fiable. Y de momento un suspenso. Pero bueno, vamos jornada 7 8. Habrá que ver la evolución. Tampoco creo que le aguanten mucho tiempo si empieza a empañuelarse, ¿no? Con resultados y la situación en la tabla de posiciones no está siendo del todo buena, y donde siga perdiendo puntos y bajando, pues se pueden venir cosas. Pues vamos con las fichitas. Pues le vamos a dar la bienvenida a un mítico, un fenómeno, a un lastimador de cuerpo serial como es el Toallas, que lo conocimos en Madrid, ¿no? Y de hecho creo que había ganado el Toallas algo en Madrid, ¿puede ser? Sí, señor, ¿Algún ganó premio? el reto que se hizo aquel día. Exactamente. Sí, sí, el reto Así, que hicimos en directo. El reto Solar, un ¿no? abrazo para él. Se lo ganó sí, el reto Solar se lo ganó a Coquelio, Ah, si no recuerdo es mal. verdad, es verdad. Bueno, Budimir va a ser la fichita del Toallas y yo voy a ir con Soria. Vale, yo elijo a Boyomo. Y yo me quedo con Sergio Herrera. Vamos con el siguiente partido, Oviedo-Levante. El Oviedo que consiguió una victoria, no voy a decir sorprendente, pero bueno, se puede Sí, pues decir. puedes decirlo, ¿eh? Se Puedes puede decir, se decirlo. puede decir, se puede decir, porque la verdad es que remontó además ese gol en contra de Danjuma, resistió, salvó desde los 11 metros Escandel y terminó dándole la vuelta, ¿no? Con gol final de Salomón Rondón para darle 3 puntos muy importantes a un equipo que pues le estaba costando mucho conseguir victorias, pero 2 victorias que tienen su regreso a primera ante Real Sociedad y ante Valencia. Nada mal. El Levante por su parte que bueno, pues está viviendo también una vuelta a primera división con bastante, diría que dignidad, salvando muchos puntos, algunos tropiezos contundentes, pero siendo un equipo que va a competir y eso habla muy bien de él de cara a conseguir la permanencia esta temporada. 2 equipos recién ascendidos, por cierto, Javi. Sí, sí, la verdad que es un partidazo, ¿no? Yo no me esperaba este cambio del Oviedo en el partido contra Mestalla, sobre todo porque no empezó bien con ese golazo de Danjuma. Luego el penalti también sirve para que de nuevo veamos otra
Buena versión de Escandel, que está siendo, con permiso de Joan García, el portero de la temporada, y volvió a demostrarlo en Mestalla. Y la verdad que es un Oviedo donde además creo que Paunovic ha sido valiente, aplicando ciertos cambios. Yo, por cierto, llevamos a Dani Calvo en el 11 y tengo bastantes dudas de que Dani Calvo repita como titular porque está siendo de los jugadores más flojitos. Pero hemos visto cómo ha entrado Aijado por la lesión de Nacho Vidal, cómo David Carmo se ha hecho titular en ese central, cómo ha vuelto Colombato, cómo Brecalo le está ganando los minutos a Elías Chaira. Y creo que está sabiendo tocar cosas Paunovic y que los resultados, al final, este último resultado no es moco de pavo, sino que es una cuestión que se ha trabajado. Y para mí viene el que está haciendo bueno, tenemos al Elche arriba, ¿no? Pero es que del Elche más o menos te podías esperar algo. Yo del Levante esperaba muy poco, pero al final lo que ha conseguido conjugar de talento de arriba, con Carlos Álvarez, Etayón y Iván Romero, le está dando mucho a este equipo, ¿no? Así que aplaudir, creo que va a ser un gran partido y no me mojo con ninguno, ¿eh? Porque es verdad que ha dado sintomatología de mejora el Oviedo, pero creo que el Levante con esa artillería arriba es un equipo que hay que temer. Sí, el arranque, ¿no? Del Oviedo está siendo un poquito complicado, con muy pocos goles a favor, unos cuantos en contra, partidos que, bueno, que ha tenido cuesta arriba también. También le ha tocado, bueno, al Levante también, mm, encuentros, por ejemplo, contra el Barça, ¿no? El Oviedo ya tuvo que también jugar contra equipos grandes. Y bueno, yo creo que está ganando un poco está pagando un poco esa adaptación a la primera, pero no lo veo tampoco desbordado, ¿no? Compite, muerde cuando puede morder, y bueno, tiene que ajustar un poco atrás, ganar un poco de solidez, más que nada de local. Y yo no lo doy como algo perdido o como un equipo que ya, digamos, puede bajar, aunque tenga este arranque titubeante, puede convertir este mal inicio en una temporada de consolidación. Y con respecto al Levante, yo estoy maravillado con nuestra Javi, porque claro, yo he sido oyente de ustedes, aunque no he estado en este inicio, y me ha encantado el palazo que le pega constantemente Javi a Tallón de partido tras partido desde que estaba en Villarreal, después pasando a... Claro, es que, ¿qué le pasa a Javi? Arrancó diciendo que era un paquete, confiando que se quedaran en el Villarreal, diciendo, este no va a jugar en el Villarreal y esta batalla la voy a ganar porque voy a decir que es un paquete, no va a jugar y win. Pero claro, pasa el Levante y en el Levante se transforma en un delantero confiable y empieza a mojar y a tener buenos rendimientos. Pero, ¿qué hacemos, Javi? Ya dijimos que es un paquete, ahora no podemos Ya, cambiar. Entonces, Entonces, yo he dejado un poco abierto que la gente interprete si lo decía como a modo de mofa o iba en serio. O sea, no voy a terminar de dilucidarlo. Lo que sí que es verdad que a mí lo que me metió un poquito de duda fue lo del tema de que el Villarreal tuviera interés en desprenderse de él, ¿no? Entonces, como ya sabes cómo es esto del fantasy y Eta Young empezó bien en el Villarreal, claro, yo pensaba, digo, ¿qué interés tiene el Villarreal de fichar a este Tani Oluwaseyi de la MLS y desprenderse de Tallón, ¿no? Pues a lo mejor es que a nivel interno, pues saben que Tallón tiene sus limitaciones, pero evidentemente pues no ha sido el caso, ¿no? Estamos ante un delanterazo, la verdad. Así que a esa me la tengo que comer, Fabián. Si Está mete, pero bien tenés que identificado. seguir diciendo que es un paquete. sí, Ya sí. no te queda otra. Si mete la que. O sea, supongo que viste el otro día la ocasión que Sí, sí, tuvo. sí. Si mete, o sea, el gol es después de hacerle ¿cómo se dice? Una sería, no, un sombrero con el pecho, o sea, un sombrero con el pecho. Es la primera vez en mi vida que veo hacer a un futbolista un sombrero con el pecho y encima dentro del área, ¿eh? Una absoluta A ver, locura. yo lo que pienso es, si para mí es reprochable esta situación, va hacia mi figura, yo creo que más culpa tiene Marcelino, por ejemplo, ¿eh? O Rocho, o quien sea, manda en el Villarreal, ¿no? Porque se lo pueden haber quedado, la verdad. Creo que sí que es verdad que ha roto la puerta. Mira, y de Eta Young podíamos esperar algo, pero lo de Iván Romero, o sea, Una ¿a qué locura, ¿eh? viene lo de Iván Romero? O sea, es que Una... está súper bien, ¿eh? El año pasado no era un titular indiscutible en el Levante, o sea, sí era un jugador que jugaba bastante, pero tampoco era Pero esto pasa a veces, uno de los... ¿eh? Esto, Sí, sí. esto pasa a veces que, por ejemplo, yo recuerdo que, bueno, voy a decir, del Málaga, recuerdo que Eliseu en el Málaga en segunda era un jugador que tampoco, que rascaba bola, pero tampoco era tal. Y después
se dedicó a marcar golazos en Champions. Son jugadores que o de repente de la noche a la mañana encuentran la clave o que se adaptan mejor a los espacios de primera división o lo que sea, pero es que juega muy bien al fútbol, Romero, aparte de marcar goles, ¿no? Tenemos en el Levante un jugador que el último día de mercado estaba cogiendo el AVE para venirse a Málaga, que es Unai Vencedor, que iba a acabar en el Málaga, que acabó en el Levante y que lo está haciendo muy bien también, ahora que le está tocando jugar. Pues no hubiera venido de perlas. Por relacionarlo ahí con el Málaga. Nos hubiera venido de perlitas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fabián, a veces tú nos tiras ahí unos cuantos jugadores recomendables en Fantasy. No sé si te lanzas de un par de ellos por equipo. De Oviedo Levante. Sí. Yo sigo apostando, aunque, claro, tuvo esa expulsión por Viñas. Lo que pasa es que no es momento de decirlo ahora, pero previo a la expulsión lo había dicho. Lo que pasa es que, claro, lo echan y ahora pierde un poco. Pero a mí, yo le sigo jugando algunas fichitas a Viña porque tampoco tiene gran competencia. Rondón es un perro viejo, pero bueno, tampoco es que está ahí. Y en el Levante, yo creo que la base que tienen es Iván Romero con Etallón, eso es indudable, porque el resto son perrunflas con Bozal y Correa, que muerden, pero que tampoco destacan mucho individualmente. Pues, si os parece, vamos con las fichitas. Pues mira, Toalla va con Iván Romero y yo voy con Aaron Escandel. Yo iba a elegir a otro portero también, a Matt Ryan. Me está gustando. Y yo voy a coger a Etallón. He sido el primero en escoger y bueno, pues me lo quedo. Así, fácil. Vamos con el siguiente partido, Girona-Valencia. El Girona que sumó un puntito en la última jornada, mientras que el Valencia se quedó a 0 después de aplazarse el partido. Bueno, pues no fue capaz de siquiera puntuar, ¿no? Cuando parecía que tenía el triunfo en la mano, terminó perdiendo en los 3 puntos frente al conjunto obetense. Un Valencia que, con respecto a la pasada temporada, no sé si se ha pasado el efecto Corberán o si es que ha pillado una mala racha ahora, o las sensaciones que me transmite a mí este Valencia, a pesar incluso de poder tener algún recurso más como Danjuma en la zona de ataque, no son del todo positivas. No sé cómo lo veis vosotros, Fabián. No sé si estoy equivocado o si crees que el Valencia va a mejorar. A ver, que tampoco, coño, vamos a ver el equipo de Valencia, ¿no? Lo que tiene el plantel, los jugadores. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué cromo ha cambiado del año pasado al otro? De la temporada pasada a este. Muy poco. Si vemos el 11, prácticamente, quitando a Danjuma, el resto es lo mismo. Bueno, Aguirre Zabala. El mismo que la temporada pasada. Y la temporada pasada, si bien la rescató y no pasó zozobra, tampoco fue un gran campañón. Lo que pasa es que, claro, venía de unos años tan malos peleando el descenso que el año pasado nos parece que Valencia tuvo un año tremendo, pero tampoco fue un año tremendo y no le inyectó grandes incorporaciones que tampoco creo que las pueda tener. Pero yo creo que Valencia va a terminar esta temporada con más puntos de lo que tiene ahora, o sea, de lo que parece que va a tener. Aunque no va a ser una temporada muy tranquila, lo veo salvándose, no lo veo luchando por el título, obviamente, ni por Europa, pero sí manteniéndose lejos del descenso, estabilizando un poco el rendimiento. Creo que van a estar más o menos como el año pasado. Para mí es buena noticia el hecho de que el Valencia esté donde está, ¿no? Me refiero, la temporada pasada tuvo una primera vuelta muy mala, donde incluso estuvo en descenso, y una segunda muy buena, donde casi alcanza Europa. Entonces, creo que desde luego ese tipo de temporadas montaña rusa no son normales, ¿no? Creo que al final lo normal es que sucedan estas cosas, que el Valencia te vaya rascando buenos resultados y que luego pues haya otros partidos donde evidentemente en casa el otro día pues es superado y tienen que hacer esa reflexión a nivel interno, ¿no? También es verdad que apostó por algunos cambios, la salida de Diego López del 11, la entrada de André Almeida. Bueno, en general el resto del 11 era bastante titular, pero creo que sobre todo se vieron muy superados en la segunda mitad. Y del Girona que me decís, hay solamente 2 equipos, ¿vale? Dato. 2 equipos que no han ganado hasta la fecha. Del otro hablaremos luego, ¿vale? No me hagáis spoiler. Lo suelto ahí y ya hablaremos luego. El primero es el Girona, que está último, con 3 puntos, 3 empates. Es verdad que
2 de ellos vienen en las 2 últimas jornadas. Pero no sé si veis atisbo de recuperación, si creéis que es el momento de apostar por jugadores del Girona, que en Fantasy se suele dar mucho, que equipos que están muy desociados de repente pues pueden funcionar bien porque sus jugadores están muy baratos. Fabián. Yo por potencial de jugadores, de equipo, lo veo ideal para apostar al Girona. Porque ahora se desploman los precios, obviamente, porque van últimos, pero tiene jugadores interesantes que no están rindiendo. Yo creo que aunque parezca muy complicado, el Girona todavía tiene margen para reaccionar, ¿eh? Tiene que, obviamente, corregir rápido mm, varios aspectos, pero no está condenado, ni mucho menos. A ver, hay que ajustar urgentemente la defensa. También eh, creo que tiene problemas de concentración. eh, Ser más verticales, quizás, y recuperar. Esto es prácticamente lo que tiene que pasar para que vuelva a puntuar y subir. Recuperar jugadores claves, jugadores que sabemos que rinden. Por ejemplo, un Brian Hill, eh, pues, el mismo Portu, un Iván Martín, que le empiecen a caer más los goles a Banat. Yo qué sé. Para mí tiene un equipo para creer que pueden mejorar esta situación y apostar por ellos. Yo sí que lo veo candidato al descenso, ¿eh? A mí yo creo que este año el Girona ya venía de una temporada la pasada que fue tétrica. Y en esta es que veo poco tipo de mejora, porque el otro día contra el Español es un partido que es verdad que estuvieron bien la defensa también Perica, y que sobre todo Mitchell yo creo que se preocupó en encerrar la portería, que estaba siendo también un problema. Aún así vimos una buena actuación de Castaniga, pero veo muy poco a lo que agarrarse, porque Banate es un melón por abrir, que le hemos visto que tiene cualidades, pero viene de Ucrania a España, eso es un salto que es importante. Y luego de lo más, la mayor credibilidad que hemos visto ha sido la irrupción de Unagi, que es un buen jugador, es un jugador además con cartel. Y quizás también en este último tiempo algo de francés, ¿no? Que sí que se podría llamar, o lo podríamos llamar como Chollo Fantasy. Y del tema del Valencia sí que creo que hay que estar pendiente a mañana. Mañana lanzaremos vídeo de alineaciones probables. El viernes haremos la previa también en directo. Y a ver qué sucede, ¿no? Porque está todo demasiado fresco, pero yo percibo que puede haber la posibilidad de que cambien varias cosas en el 11. Porque necesita alguna vuelta de tuerca o algún tipo de reacción. Yo creo que la derrota de ayer es más dolorosa de lo que parece, aunque podamos entenderla dentro del marco de una temporada. Sí, veremos si hace Corberán Por algunos cierto, cambios. golazo de Danjuma, ¿eh? Golazo de Golazo. Danjuma, ¿eh? Falló un penalti, Pero luego la lió con el penalti, pero, pero bueno, sí. pero sí. Em, Es que igual de este Valencia actual dice mucho que Danjuma sea el líder, ¿no? También quizás, ¿eh? Ahí lo dejo como reflexión. Pues sí, complicado, ¿no? Pero bueno, pues está sumando, la verdad es que Danjuma, ¿no? Ya ha tenido buenas temporadas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos qué tipo de jugador es. Vamos con las fichitas. Pues Toallas opta por su primer golero, que es Aguirre Zabala, y yo voy con Tárrega. Dale, año. Yo voy con Onagi. Venga, yo voy a elegir a Francés. Vale, perfecto. Vamos al siguiente partido, espera, que lo tengo marcado por aquí, al Athletic Mallorca. El Athletic que no está fino. El Athletic no está nada fino en las últimas semanas. Viene de una racha importante, sin ser capaz de conseguir una victoria, de perder en casa también frente a Alavés, por ejemplo, donde ya sabemos que en la Catedral pues siempre ha sido un equipo muy fuerte. Y el Mallorca que está sufriendo, está en zona de descenso y le está costando competir, si bien pues también consiguió la victoria frente al conjunto Babazorro en la última jornada. Fabián, no sé si se puede aplicar a este caso la probabilidad de que un equipo que juegue Champions termine descendiendo la siguiente temporada. Pero ¿querés otra vez apuesta? No, Eh, te he No, es que no quiero preguntado. apostar más contigo. Es que no quiero apostar más contigo porque no cumplí, no sos un Lannister, pero si querés lo apostamos otra vez, aunque no me vayas a pagar, solamente por el honor de ganarte. Como el disparate que acabas de lanzar. Yo sé que estás buscando un clip para TikTok y para tus mierdas de reel. Yo lo sé, lo tengo claro.
pero no es este. O sea, ¿cómo que el Athletic puede descender? Es que no se puede ni comentar. Lo que sí te compro, lo que sí Acaba de te joder el compro, reel, ¿eh? sí, Totalmente. te lo jodí porque no me va a sacar un reel con Ahora, el Athletic. ahora él lo intenta un poquito más adelante, tampoco Claro, te... tiene que ser con otro equipo. Lo que sí te compro es que no vamos a ver el Athletic el año pasado por culpa de la competición europea. Pero eso era un poco obvio, ¿no? No íbamos a ver a ese Athletic arriba peleando por Champions, teniendo que jugar la Champions, que encima son más partidos que antes. Ahora se juegan mucho más partidos de fase de grupo, entonces está mucho más distraído. Pero es verdad que tiene complicaciones y aparte rendimientos muy bajos y la lesión de Nico que lo destroza. O sea, Nico te destroza, el hermanito anda para atrás, o sea, entonces Berenguer tampoco soluciona nada, Sanadi juega y no juega, entonces al final tenés una temporada que está siendo muy mala. Y aún siendo un inicio de temporada espantosa, que tiene 10 puntos y está en la mitad de la tabla, aún así duplica los puntos del amigo de todos. Ojo, ¿eh? Así como dato, ¿eh? Como... Lo he hilado bien, ¿eh? Sí, sí, No lo he sí. visto venir, ¿eh? Lo he hilado muy bien. Oye, Totalmente. ¿quieres hacer el clip ¿Quieres hacer un reel? Venga, vamos a hacer un clip. Vamos a hacer un reel. Pregúntame por Nico Williams. O sea, dale un poquito así de hype y me preguntas por Nico, posibilidades de jugar y Esto ya es lesión mortal. y algo así. Y Vale. para echarle un cable al chaval. Javi, ¿cómo está Nico Gui? Bueno, otra vez. Me he puesto nervioso. Arrancamos me he puesto otra nervioso. vez. Vale. Tremendo, tío. Javi, ¿cómo está Nico Williams? ¿Cuándo va a poder jugar? ¿Cuándo vamos a poder alinearlo? Está entrenando de momento, se lo ha visto ya por Lezama entrenando con el resto del grupo. Pensábamos que iba a ser titular en esta próxima jornada, partido Athletic Mallorca, que incluso podía estar en Champions, ya Champions totalmente descartado evidentemente, pero parece que van a apostar por guardarlo un poquito. ¿Por qué? Porque hay convocatoria de la selección española de Luis de la Fuente y ya sabemos que ha tenido una lesión importante y no tendría ningún sentido arriesgarlo en un partido previo a la convocatoria. Así que parece difícil, salvo que Federación y Atleti encuentren una solución a que Nico pueda estar con España y por tanto es bastante probable que se pierda este partido contra el Mallorca y que vuelva ya a la vuelta del parón. Muy bien, Javi. Te ha quedado muy bien el reel. Bien, ¿no? Muy Vale, bien, vale. muy informativo. Me gustan los clips, un clip informativo. Luego saco yo un clip de otras cosas, no os preocupéis. Vale, luego otro salto. Yo creo que busca otro tipo de reel, pero bueno, también le vale. Y el otro día me hizo una envolvente, ya el otro día ya. Pues funcionó muy bien, esa... Sí, me alegro, Antonio, si aquí estamos para servirte, no hay problema. Javi, ¿tú cómo ves, cómo ves el partido? Porque ha perdido, decíamos, no ya fuera coñas, que el padre de todos, el Aitá, ha perdido frente al Alavés en casa en el último partido. No sé si se puede dar otra vez la situación de que pierda frente al Mallorca. A ver, no creo porque el Mallorca llega como llega. Es verdad que el Mallorca le hizo un buen partido recientemente a la Real Sociedad, que es verdad que lo perdió en Anoeta, ¿no? Pero, y que el Mallorca no está para demasiados trotes. Pero creo que el Athletic tiene que salir de esta y que es un partido en casa que tiene que sacar adelante. Yo no voy a apuntar a excusas ni voy a apuntar tal, pero ya lo decía Fabián, la baja de Nico es determinante para la fase ofensiva del equipo. Y luego Sancet y Iñaki sobre todo no han respondido, no han sabido coger ese timón. Sancet por el tema físico, que le impidió estar bien en el inicio y luego volvió de aquella manera. Iñaki porque básicamente está sumido en una crisis gravísima, ¿no? Tanto de gol, de asistencia, ya vemos que su rendimiento es cero. Y luego también el tema de la parte defensiva, porque al menos si estás más o menos protegido en la parte defensiva, pues mira, pero creo que ahí, entre las rotaciones en los laterales, más luego el hecho de que haya llegado Emerick Laporte, falto de ritmo, pues está haciendo que no veamos el proyecto que queremos. Más lesiones en el centro del campo, como el cruzado de Beñat, ahora la de Beñat Prado, más la pequeña lesión. Me refiero, no podemos utilizarlo como excusa, porque si hacemos eso, siempre lo hacemos que tenemos que hacer con todos los equipos. Pero es cierto que hay que reconocer que no ha tenido mucha suerte en ese plano esta temporada del Atleti y que yo eso, más Europa, es lo que le pongo de indicativo a que no estemos viendo ese Atleti vigoroso de la temporada pasada. Fabián, ya para terminar el análisis de este partido, no has hablado nada del Mallorca. All-in de Athletic, entiendo, ¿no? Por tus declaraciones. All-in al Athletic. Bueno, a ver, Mallorca no está último porque el Girona empezó como empezó. Pero obviamente que este partido se lo tiene que llevar el Athletic, a no ser que Murici
que es lo único que le veo al Mallorca para ilusionarte. Esa conexión Darder-Murici y poco más. Eh, yo creo que sí, ¿no? Que tiene que ganar el Athletic, ya es hora, aunque va a venir de jugar Champions, pero hay que ponerle las fichitas, sí, al Athletic. Yo voy con el Athletic. Vale, pues cuéntame las fichitas. Mira, el Toallas va con, espérate, Laporte. Y yo voy con el compañero, con Vivian. Yo voy Aprovecho para... con Unai Simón. Vale. Vivian Laporte. Cuidado con Vivian, por cierto, que no Que tenemos está en claro de duda, cara ¿no? al 11, pero bueno, tampoco lo estamos. Venga, yo voy a elegir a Jaureguizar, que no creo que vuelva a marcar, pero me parece de lo más consistente. Y aprovecho para enviar un abrazo que está por aquí también por el chat mientras estamos haciendo la emisión en directo, aparte del podcast, Guidetti, ¿no? Que tuvimos la oportunidad también de tenerlo en esa quedada en Madrid, que estará por México, así que Ojo, le Guidetti. enviamos un abrazo. ¿Te acordás de También Guidetti cuando jugaba en el lastimador de C? cuerpo, ¿eh? También lastimador de cuerpo, ¿eh? Bueno, sí, Guidetti tiene pinta así de que lastima. ¿En un cártel Sí, sí. o qué hace en México? Bueno, en fin, Bueno, ya. pueden hacer más cosas en México que estar en un cártel, Oño, te lo digo. Bueno, Se puede estar en la no playa, sé, se no. puede estar de turismo histórico, se puede Vale. estar comiendo tacos. Vale, el que no está comiendo tacos es Federico Valverde. Real Madrid, Villarreal, el conjunto blanco que llega a la cita envuelto en una nube de Sí, polémica un tanto extraña después de él, la manita que le golpeó en el rostro del Atlético de Madrid y bueno, pues las portadas de los medios hablan que si Valverde, que si Vinicius, el vestuario del Real Madrid. Javi, de verdad, te lo digo en serio, Sí, no te sí, hago sí. la pregunta por clip ni por nada. Te hago la pregunta por, Vale. sobre todo, conocer fantasy. ¿Es venta Valverde en vista de toda esta movida con Xabi Alonso? Yo creo que es venta Valverde, pero por su rendimiento. Sí, además que ¿cuánto tiempo llevamos hablando tú y yo? 2 meses, más o menos, desde que empezó la temporada. Y te se lo he bajó del dicho, barco de Valverde, ¿eh? no, me bajé del barco Es fantasy noticia esto. presente de Fede Valverde. Pero no por nada, sino porque te lo he dicho muchas veces, que se está hablando del, incluso cuando se ganaba, que a ver, al final vayámonos a que ha sido la primera derrota del Madrid, dura, que ahora la comentaremos, pero cuando se ganaba yo te decía, ¿no? Que tú me decías, tal, es que hay que ver Vinicius, tal, y yo decía, coño, Vinicius lleva 4 goles y 5 asistencias, o sea, pero yo te decía, o sea, fíjate en Valverde, o sea, Valverde no es reconocible. Yo tampoco le daré muchas más vueltas. Me parece que es un jugadorazo y que creo que al final lo acabará pillando, pero un nuevo técnico tiene este tipo de cosas, ¿no? Que los jugadores tienen al final que amoldarse a eso que pide. Fíjate, yo me la tiras por Valverde y yo te voy a decir otra cosa más. Me voy a ir por otro lado, pero me voy a ir por otro lado porque me ha costado un premio en Solar esta semana seguro, gordo. Y es que me tienen locos los 11 de Xabi Alonso, es que no los veo venir. No los veo, o sea, literalmente no lo veo venir y además también te lo voy a utilizar para relacionártelo un poco con el tema del partido contra el Atlético de Madrid. Por ejemplo, la titularidad de Bellingham, yo no la entendí. De hecho, creo que ahí es, como te comenté en el podcast de la Liga con Jueguin, Antonio, creo que es una de las grandes traiciones que se hace Xabi Alonso a sí mismo, ¿no? Que es esa titularidad prontía de Bellingham, que me pareció un tanto sorprendente. Nosotros no la leímos porque parecía bastante improbable. Lo normal hubiera sido que Franco Mastantuono, como veníamos viendo, fuera titular. Pero es que ya luego el 11 de ayer del partido contra el Mati en Kazajistán ya me dejó roto el tos. Porque ese no me lo vi venir tampoco. Parecía un cambio raro, un giro de volante. Y creo que al final es consecuencia, evidentemente, del resultado contra el Atlético de Madrid, que no deja de ser solo una derrota, porque en términos reales son 3 puntos que pierdes, 3 puntos que gana otro rival por el título, pero creo que hay mucho más y hay mucho más que sacar de ahí y me parece como mínimo una situación de semi-preocupación de cómo vas a afrontar este tipo de partidos. De hecho, en un mes hay otro, que es el del Barça, y no creo que sea un buen precedente este partido contra el Atlético de Madrid para recibir al Fútbol Club Barcelona. Y luego además también vas a tener antes al Liverpool. Y creo que estamos ante sintomatología bastante similar a lo que vimos la temporada pasada. Voy a poner un poquito lo que va a ser el pero, la excusita de que ha sido la primera.
pero es verdad que es que el primer partido ante un rival medio serio, como sería el Atlético de Madrid, un rival serio, en este caso, pues te has ido con una victoria y sobre todo ya no solo, yo sé que la gente se queda en los 5 goles y tal, pero a mí lo que me pareció más preocupante es que con 3-2 y 4-2 no hicieras absolutamente nada o no supieras qué hacer en el partido, más luego toda la que es la ejecución de cambios. Y ya relacionándolo con terminar para esta parte del Madrid, ahora escuchamos también a Fabián. Y bueno, a ti también. Tengo bastantes dudas de que acertemos el 11 posible que tenemos del Real Madrid ahora mismo en la web, ¿eh? No sé por dónde va a salir. Entiendo que Valverde volverá al 11. Entiendo que también lo hará Franco Mastantuono. Y supongo que si el técnico vio hace una semana preparado a Bellingham para asumir titularidad ante el Atlético de Madrid, entiendo que lo verá también preparado para asumir titularidad contra el Villarreal, además en casa. Pero son dudas que ahora mismo no tengo una respuesta muy clara. Bueno, no sé si lo leyeron, pero hace una hora o dos, Valverde escribe en X, en Twitter, ¿no? Un mensaje bastante sentido, bastante de sentido y largo, sobre la situación que lleva encima ahora, bastante emocional, defendiendo su compromiso con el Madrid. Niega también algunos rumores de que se negó a jugar y incluso destaca que ha jugado hasta lesionado sin quejarse. Viendo esto, yo creo que hay un trasfondo ahí detrás de lo de Valverde que sí que creo que de momento le va a hacer perder bastante pie en el equipo. Y es un jugador caro en Fantasy, el cual lamentablemente hay que desprenderse, aunque no lo veo definitivo. Si esto es definitivo y se queda así, pues a lo mejor veremos la última temporada de Valverde en el Madrid, quién sabe. Em, no sé qué va a pasar, la verdad. Em, y bueno, respecto al derby, creo que fue avasallado en el segundo tiempo por el Atlético, porque realmente el primer tiempo, eh, fue un partidazo aparte, ¿no? O sea, yo que lo veo por ESPN, generalmente los partidos, que son, bueno, comentan y relatan periodistas imparciales, ¿no? Que no son ni de un equipo ni del otro, también lo destacaban que había sido un partidazo el primer tiempo, o sea, opciones para los dos equipos y encima muy apretado. Y luego, claro, el segundo tiempo es como que se viene abajo, pero también es como le hablaba a Javi antes de empezar el podcast, que el fútbol tiene estas cosas, que a lo mejor llegás 2 veces y metes 2 goles y te metes con una remontada inesperada, o a lo mejor llegas 3 veces y no metes ninguna y a la contra te mojan y te cambia todo. Entonces, bueno, creo que también el bálsamo de ayer de la goleada y que el Villarreal puede que pague un poco los platos rotos, aunque el Villarreal es un equipo muy competitivo, ¿no? Yo, de todas formas, a ver, al final siempre una derrota en el seno Real Madrid o incluso una derrota en el Barça, ahora que parece que está un poco más pacificado a nivel mediático, siempre tiene sus consecuencias. Y yo no le daré tampoco mucho más vuelta o vuelo al tema de Valverde. Y fíjate, yo siempre intento. Lo que pasa es que muchas veces me da la sensación de que me repito, me refiero. Esto es misma conversación la tuvimos el lunes en el podcast de la Liga con Jueguis, donde estuvimos media hora hablando de esto, ¿no? Pero El público yo se renueva, Javi. claro, pero yo sobre todo le recomiendo a la gente que lo vaya allí porque allí lo tenemos un poco más extendido y tenemos más tiempo. Pero a mí sobre todo lo que me preocupó fue la falta de personalidad colectiva de los jugadores del Real Madrid, que es algo que ya vi la temporada pasada. Esa es la parte que a mí me preocupa, fíjate. Yo sé que es muy atractivo ir a nombres concretos, es de hecho lo popular, lo que se vende en los medios, pero a mí me preocupa mucho más la mentalidad colectiva del equipo. Sobre todo viniendo de una mentalidad colectiva anterior que era élite, como Kroos, Modric, no sé, Sergio Ramos, Cristiano. O sea, toda esa lista de jugadores que tenían una mentalidad de que te la podían meter, tío, pero no sé, tenías otro tipo de actitud. Y yo el otro día lo que veo en la segunda mitad es que, no sé, una mentalidad colectiva, como digo, personalizada en algunos jugadores muy débil y sobre todo un técnico que se traiciona mucho. O sea, vemos un Madrid jugando toda la temporada, en inicio de temporada con Xabi Alonso en bloque alto, asfixiar al contrario en campo rival. Y en el momento en el que te enfrentas a un equipo que técnicamente es superior, o sea, que técnicamente es superior al resto, ¿no?
sobre todo por Julián Álvarez, y también estuvo genial todo el equipo, adoptas un bloque bajo. Fue muy raro, o sea, fue como si Xabi Alonso entendiera que contra equipos grandes no le da para sostener esa presión a la intensidad que quiere, ¿no? Y me dejó bastante preocupado, porque entonces, o sea, que la propuesta de Xabi Alonso que la vamos a ver contra el Levante y contra el Almaty, o sea, y luego ¿qué va a pasar contra los demás? ¿Te vas a echar atrás y vas a jugar a la contra? No sé, es un tanto extraño. Creo que eso al final es lo que saco del partido. Yo creo que lo habéis dicho prácticamente todo, ¿no? Acerca del papel del Real Madrid en el derbi. Yo creo que la verdad es que la segunda parte fue totalmente irreconocible y creo que realmente Xabi Alonso tiene trabajo por delante porque no fue capaz de encontrar, de dar con la tecla, ¿no? Para poderle competir al Atlético de Madrid y veremos si consigue calmar un poco las aguas internamente, porque no sé si a Javi le preocupa o no, pero yo creo que el tema... No, eso no me preocupa, la verdad. No tanto, pero no lo digo por el tema vestuario, ¿eh? No lo digo, o sea, digo tema de vestuario, pero el ruido, todo este ruido que generan los medios, que Valverde sea ahora mismo portada de todos los medios y ya llevamos con el run run varios días... El ruido es para bien y, o sea, el ruido se produce para bien cuando ganas y para mal cuando pierdes. Y eso yo creo que cualquier jugador que juegue en un equipo de ese nivel tiene que estar acostumbrado. Hace 2 semanas Sordoz no valía para el fútbol y era el peor fichaje que había hecho el Atlético de Madrid en el último año. Y Sordoz el otro día hace lo que todos le pedimos, ¿no? Pues igual que Sordoz el noruego tuvo que soportar hace una semana las críticas tras su expulsión, etcétera, etcétera. No de forma tan masiva, pero seguramente lo haría a nivel interno y hablando con su entrenador, pues lo mismo tienen que hacer los jugadores del Real Madrid. Y si no es que no están preparados para ese tipo de funciones. Yo creo que en el caso de Valverde, que ya me lo pedías y mojar brevemente, creo que se equivoca Fede Valverde. Me parece que se equivoca. Creo que Fede Valverde es un enorme jugador, un tipo que además no ceja nada, por eso es mi jugador favorito y por eso puedo hablar tranquilamente sobre que creo que se equivoca en esta situación, pero creo que su forma de hablar o su forma de explicar no le acompaña. No es no es un buen comunicador. Y creo que con el asunto del lateral derecho me da la sensación de que se ha equivocado un poquito, la verdad. No estaban las aguas para que nadie vaya pidiendo en qué situación tienes que jugar, menos cuando tú has sido un jugador que te ha ganado el afecto del público, precisamente siendo eso, el jugador que estaba ahí para el resto. Entonces, me da la sensación de que ahí se ha equivocado un poco. Pero bueno, tampoco yo personalmente no se lo voy a tomar muy en cuenta. Y llega el Villarreal. Hablabais de ríos, pues pescar en un río revuelto siempre es la mejor idea. No sé si lo va a tener obviamente fácil el equipo de Marcelino, más fácil que en otras ocasiones, pero este Villarreal puede hacerle daño, yo diría que a casi cualquier equipo de Europa a 90 minutos. Fabián, me gustaría saber, ¿crees que le puede quitar puntitos el Villarreal al Madrid en este partido? Yo tengo podemos hablar de las dos lecturas. Podemos hablar de que puede pescar en el río revuelto o podemos hablar de que va a pagar los platos rotos. Que puede pasar. Que puede pasar. Lo que pasa es que, claro, no es cualquier cosa. El Villarreal es un equipo ultra ofensivo, pero que también descuida bastante la retaguardia, ¿eh? O sea, puede pasar de todo. Yo, la verdad, la participación en la Champions le da prestigio, pero también le da un riesgo en la competición local. A pesar de los recursos que tiene Villarreal. Es un arma de doble filo, ¿no? Le trae prestigio, ingreso, motivación, pero le exige recursos, recursos físicos, mentales, a la plantilla y lo puede condicionar también a corto y medio plazo. Es rarísimo este partido porque es el mejor momento para agarrar al Madrid, pero a la vez me parece que es el peor. Entonces, no te sabría decir si puede sacar ventaja de la situación que tiene ahora mismo el Madrid, porque también podemos ver del otro lado una rebeldía que puede llegar, ¿no? Y jugando de local en el Bernabéu. O sea, puede llegar esa rebeldía de los jugadores a pesar de que ya estamos comparando a Xabi Alonso con Xavi Hernández como entrenador.
Lo veo en varios madridistas. Y bueno, veremos. Queda mucha temporada, pero este partido no lo veo tan como lo decís, Oño. Tan como pescar en río revuelto. Yo Lo veo pregunto, más tirando para el otro lado. yo Lo veo más pregunto. tirando para el otro Tiene lado. está ese Villarreal Juve por ahí. A ver qué desgaste hace. Pues no puedo olvidar la competición europea del Villarreal. Bueno, el Madrid también ha tenido partidos Champions más viajes. Yo creo que va a ser un partido bastante igualado. Yo creo que además Marcelino sabe cómo jugar este tipo de partido y tiene jugadores como Buchanan, por ejemplo, que van a meter ahí mucho fuelle, la defensa está funcionando medio bien. Está viendo un Villarreal raro también, ¿eh? Tú has tenido un buen periodo, luego partidos que nos ha dejado más dudas. Como mínimo podemos ponerle la duda, sí. Vale, pues vamos a ir con las fichitas. Yo voy a apoyar a mi compatriota y sé que va a sacar esa garra que tiene adentro. Aparte se crió en un club que le va a dar eso, así que voy con Valverde. Y Toallas va con Guller. Yo voy con Eh, Mbappé. yo voy con Pepe. El único que va con alguien del Villarreal soy yo. Creo que puede hacerle daño el Villarreal a este Real Madrid. Bueno, vas con un top 5 fantasy, tampoco está mal. No, hombre, no voy a ir con Kiko Femenía, ¿no? Que está ya en el Getafe, ¿no? Vamos con el siguiente partido, el que va a enfrentar al Alavés con el Elche, con la revelación, pero Javi, antes, clave Sorar. ¿Qué hay que fichar Sí. del Elche en Sorar? Cuéntame recomendaciones del conjunto ilicitano, porque yo diría que es la gran revelación, ¿no? Voy arrancando yo, si te parece, y que vaya haciendo un poquito de cuerpo Fabián. Ya el otro día te di en a la Liga con Jueguin el nombre de Andrés Silva. Y el otro jugador que te tengo que dar que es potente es Hafengruber. De hecho, hay por ahí un compañero, creo que es del Niro, no sé si te suena, Fabián, Sí, 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 de me suena. Twitter, Sí. que él se monta sus plantillas del Elche todas las temporadas. Tiene todas las colecciones del Elche. Robert De Niro, del Niro, sí, Sí, sí. señor. Robert De Es hincha Ninoshi, sí, sí, de Niroshi, ese sí, sí, un sí. grande. Es del Elche, va. Es hincha del Elche. Debe Pues estar, debe estar loquito con su equipo. le está dando premios y le está pasando como a Miguel Silva, que su corazón le está llevando al Que no éxito. lastima. Bueno, y como Ah. esperemos que eso no, pero Vale, vale. que le pasó a Fabián, que Fabián consiguió un número uno en Sorar, ser campeón del mundo, ¿no? Se puede llamar campeón del mundo, en este caso sí, ¿no? Porque Bueno, la competición ya, es sa- ya, mundial. sa- ya sabemos que hay gente que se le llama campeón del mundo. A mí me da vergüencita decirle así, pero venga, Bueno, va, te lo campeón compro. del mundo, Fue- porque era el primero y no sé si lo ha conseguido de Linoche, yo creo que no, pero sí que le está sacando buen rendimiento. Igual que hizo Miguel Silva la temporada pasada con el Celta. Por amor, pues compró su colección de Sorar y el año pasado le dio buen rendimiento. Este año creo que no, la verdad que el Celta este año no. No. No está siendo el mejor año. Centrándonos en el partido, a la vez que bueno, que nos está mostrando algunas diferentes caras, ¿no? En algunos partidos, pero la verdad es que está compitiendo bastante bien. Viene de una derrota dolorosa frente al Mallorca, que estaba prácticamente desahuciado, pues enterrado en la clasificación y lo rescató, levantó a ese, entre comillas, muerto. Y el Elche todo lo contrario. Fabián, tengo muchas ganas de escucharte hablar del Elche. Quiero que me cuentes cositas del conjunto de las Palmeras. Pero ustedes se acuerdan cómo se fue el Elche de primera división la última vez que estuvo. Me acuerdo. Se fue con Boyé, precisamente, ¿no? Pues, yo no recuerdo, porque creo que al final de temporada ya ha descendido, empezó a ganar algunos partidos. Pero yo creo que ya tiene casi los mismos puntos que toda esa temporada que estuvo. O por lo menos el 70% de esos puntos. La verdad que no la vimos venir, la de Leche. Vamos a ser claros, nadie la vio venir. Aparte ya He de estamos decir en jornada 8. Yo he de decir que Oño algo dijo. Sí, pero cuarto. Hombre, cuarto O no. sea, que Y esté cuarto. de hecho diste esas febas como iba a ser la gran revelación, no sé qué, y como que se Bueno, medio ojo cachondaban de Febas. ti. Ojo, febas, ¿eh? Ojo Febas. Es que Ojo Febas que entra en el top 3 ahí con Rafa Mir y con Andrés Silva, con Afren. Bueno, nunca me sale el puto nombre. Afengruber, ¿no? Afengruber. Entra ahí, está ahí, en ese top 3 del Elche. Una Fengruber fresquita, ¿eh? O sea, tiene nombre de cerveza alemana. Totalmente.
Y luego lo de la portería que pereza, ¿eh? Y, creemos que va a ser Iñaki Peña, pero Dios sabrá, ¿no? Quién sea. Si Iñaki Peña o Dituro. Y luego te quiero comentar una cosa, el tema del pasaporte de Facundo Garcés, liada máxima, ¿vale? Lleva un note, te dice, hazte un pasaporte malayo, confía en mí, no te preocupes, esto no pasa nada. Un año sin jugar al fútbol, suspendido de empleo y sueldo, momento para Pacheco, que fuera el que es canterano de la Real Sociedad, que ahora llegaremos. Y por lo demás, lluvia de lesiones en la delantera del Alavés. En principio va a jugar Boyé porque Mariano y Tony Martínez no están debidamente disponibles. Ojito a Denis Suárez, que podría ser suplente, aunque yo personalmente postulo por la titularidad, pero bueno, Juancho Wild opina que lo contrario, así que le hacemos caso al maestro. Varias cositas, varias cositas. Estaba buscando el dato porque Fabián me había tirado la idea. Dale. Temporada 22-23, baja el Elche y lo hace con 25 puntos. Esta temporada el Elche ya tiene más de la mitad de puntos que ese año. En 7 jornadas ya tiene casi la mitad, bueno, más de la mitad de puntos. Dato. Es mentiroso porque cuando desciende el Elche tiene 15, 16 o por ahí. Eso es verdad. Lo que pasa es que luego ya jugando relajado gana partidos que incluso creo, no me acuerdo bien, pero creo Atlético, que ¿no? Sí. al Atlético le gana, o sea, o empata por ahí. Por eso te digo. Sí, me acuerdo de ese partido. No sé si Saúl falla un penal, no me acuerdo ya tanto, pero algo recuerdo que el Atlético se dejó algún puntito. Y nada, lo que decíais, yo es que vi el año pasado mucho el Elche y comentaba, ¿no?, el tema de Febas. Febas es un gran jugador. Lo que pasa es que lo ha reinventado desde Sarabia. Para mí Sarabia, ojo, y esto es una opinión impopular hace 2 meses, o hace 8. Ojo, es Sarabia, hace jugar muy bien a sus equipos. El Andorra, antes de que bajara y volviera a subir, pero bueno, en esa temporada en la que se asienta en segunda división, juega muy, muy, muy bien al fútbol y en gran parte por lo que implanta Sarabia. Y el Elche, bueno, pues no solamente le ha acompañado el juego, sino también los resultados. Y no sé, me gusta mucho cómo plantea los partidos y, oye, está consiguiendo sacar el potencial a toda su plantilla. Así que enhorabuena, esperemos que se quede mucho en primera. Sobre todo que está utilizándolos a todos, ¿eh? Que, sí, está rotando, ¿eh? Puede ser a veces como algo negativo, podemos decir, oye, tiene al equipo loco, ¿no? Como le está pasando al Celta. Pero en este caso, Sarabia lo tiene bastante bien puesto para sin tocar mucho su columna vertebral, que el resto vayan aportando, ¿no? No podemos, de hecho, por eso tenemos esos porcentajes, ¿no? Sobre todo con Josan o incluso con Pedrosa, por esas molestias podría entrar Chus y tal. Sí. Pues nada, vamos con las fichitas, si os parece. Fichitas. Bueno, mira, Toallas tira la de Tenaglia y yo voy con Andrés Silva. Venga, yo voy con Sivera. Y yo voy con Affengruber, ¿vale? Vamos con el siguiente partido, el Sevilla-Barça. El Sevilla viene de conseguir una victoria importante frente al Rayo Vallecano. Una victoria que yo creo que no que le dé prestigio, sino que le da confianza para afrontar la temporada. Después de algunos buenos síntomas, algunos malos resultados, pero parece que los de Almeida van encontrando una forma un estilo de juego y una seña de identidad, ¿no? Porque ya decíamos que en anteriores temporadas que aquello era jauja, ¿no? La verdad es que no había por dónde coger al Sevilla el juego por ningún lado y está muy lejos de ser, no el Sevilla de antaño, sino un equipo meramente competitivo que se le pudiera sacar, que diera gusto ver, ¿no? Y este Sevilla tampoco que sea la oda del fútbol, pero mejora en mucho lo visto el año pasado. Recibe al Barça, eso sí, no el mejor el mejor contrincante. Fabi, ¿cómo ves? ¿Cómo estás viendo este Sevilla? ¿Y cómo ves a Matías Almeida? ¿Cómo ves la portería del Sevilla? Bueno, la portería del Sevilla yo creo que Odiseas tiene que ser el titular. O sea, me parece que es mucho más golero que Nyland. De acá a China. O sea, me parece que ya llegó para quedarse y no me imaginaría una controversia como la tiene el Betis, a lo mejor, o como la suele tener Pellegrini con los goleros. Creo que se va a quedar.
Luego me ha sorprendido muchísimo y para bien lo de Alexis Sánchez. Yo, de verdad, mira, lo fiché en la ruta muy barato, pero por decir, voy a fichar una vieja gloria. Y al final lo tengo que estar poniendo porque si bien no es un titular indiscutible, cuando entra, puntúa muy bien, la verdad. Y está jugando bien. No es que solamente puntúa en Fantasy, sino que está aportando mucho más de lo que yo creía. Y el otro es Aspilicueta, que se metió por la ventana en el equipo también y que ya es titular y creo que es un defensa para prestar atención. Todo el mundo conoce a Aspilicueta, no es que va a ser la revelación de nada, pero por el precio que tiene creo que va a funcionar bastante bien. Lo que pasa es que, claro, como bien dijiste, juega contra el Barça y Claro. la va a tener muy jodida. Un Barça bueno, aprovechó la caída de Madrid para ser líder y está ahí, primero y creo que esta temporada tiene que seguir dando esa sensación de equipo con Flick, que lo ha cambiado todo, y, y lo veo luchando la liga, obviamente, como el año pasado. O sea, ni más ni menos. Sí, porque además el Barça en estos primeros partidos, yo creo que está demostrando en estas primeras, han sido 6 jornadas ya, en lo que define a un campeón del resto de equipos. Y es que está ganando partidos donde quizá podría dejarse puntos. Y el otro, por ejemplo, el partido contra la Real Sociedad, si bien es cierto que también el Barça en cierto momento del partido se puede poner 3-1, pero también estuvo muy cerca el empate la Real Sociedad en muchos momentos. Pero tiene esa firmeza en el juego, esa confianza, también ese momento de saber cuándo apretar, que, que le torna en equipo campeón. Entonces, independientemente de equipo que va a estar ahí, ¿no? Además, utilizando diferentes piezas, el otro día, oye, pues apuesta Flick por darle entrada fue a Draw y a Ronnie Bargi, pero bueno, ve que la cosa está todavía un poco verde, no pasa nada, cambia la segunda mitad, hay tiempo suficiente, digamos que no les puede un poco esa urgencia, ¿no? Digamos que, pues se podría decir, me pareció también bastante ejemplo de eso el partido contra el Levante, donde incluso el Barça yendo perdiendo en el descuento, yo creo que seguían diciendo, oye, esto va a llegar, ¿no? Y quedaban ya 2-3 minutos, ¿no? Un par de apuntes que quiero dar son sobre el tema del 11, donde entendemos que esto va a estar muy condicionado por lo que veamos en Liga de Campeones hoy contra esta noche contra el Paris Saint-Germain y que eso nos puede inducir a cambios, pero quiero recordar también que la semana pasada el partido contra la Real Sociedad era una defensa difícil de leer y la leímos al 100% con todos esos aciertos, ¿no? Que luego pues se tradujeron en puntos fantasy, con lo cual no, nos alegramos, ¿no? Sí que es verdad que arriba pues era difícil leer lo de Dross sobre todo y también lo de Ronnie Bargi, ¿no? Que sí que lo llevamos en porcentaje. Y creo que, independientemente de que me esté gustando mucho Almeida, compro su discurso, creo que vamos a tener años para hablar de ello. Es el típico discurso además que nos gusta por aquí, que le gusta a Fabián, que me gusta a mí. Es una narrativa la que maneja el técnico argentino que creo que es muy positiva para el Sevilla. Y que es lo que pedíamos precisamente la semana pasada, ¿no? Que queríamos que eso se acompañara de resultados, ¿no? Que eso no solo valía hablar bien, darle responsabilidad a los jugadores más veteranos y a los que cobran más y a los que tal, sino que luego queremos verlo también en el campo y creo que la última victoria es muy positiva para el Sevilla, pero me da la sensación de que contra este Miura eso no tiene que funcionar, no puede funcionar. No creo que haya dado tiempo todavía a Almeida. Si tuviéramos en jornada 20-21, pues bueno, quizás te puedo comprar que el Sevilla en casa le pueda hacer algo daño al Barça o meterle en algún tipo de duda. Pero ahora, en el momento en el que estamos, creo que todavía es pronto para medir hasta ese punto el proyecto de Almeida. No, eso lo veo, lo veo totalmente imposible, ¿eh? Mira que yo al Sevilla, incluso desde la jornada 1-2, los resultados no eran muy buenos. Ya avanzaba que me gustaba este Sevilla, o se le veían cosas, pero creo que contra este Barça tiene poco que decir. Ojo, lo mismo nos equivocamos, ¿eh? ¿Alguna clave, Javi, a tener en cuenta en cuanto a los 11? ¿Alguna cosilla así que sea Yo, destacable? mañana en el vídeo de alineación es probable, vamos a dar buena cuenta de ese 11 del Barça y creo que no nos separaremos mucho del 100% de acierto. Y del Sevilla, pues simplemente la posible entrada de Show por Alexis Sánchez para meter un poquito de madera en ese centro del campo. Vemos a Cardoso, ha hablado Fabián de Azpilicueta y de Odisea.
que fueron buenos picks que dimos, sobre todo el de Odisea. Yo en el de Azpilicueta no confiaba tanto. Y el nombre que di un poco de apuntarlo tal fue Cardoso. Y ya el otro día fue titular y jugó bien. Yo creo que es un jugador que puede crecer también en este sistema y lo vemos titular también en este próximo partido. Pues vamos con las fichitas. Pues yo voy a ir con Lamine. Y Toallas va con Rashford. Yo voy con Pedri. Venga, yo voy a ir con Rubén Vargas. Pues vamos con el siguiente partido. Dos equipos que están sufriendo. La verdad, el Real Sociedad, el cual está ahora mismo, right now, in this moment, el 18 en la clasificación. Está en rojito, está con flecha para abajo, con destino infierno, destino segunda división, 5 puntos, 7 partidos jugados, 1 ganado, 2 empatados, 4 perdidos, 11 goles encajados. Fabián Fuentes, ¿puede bajar la Real Sociedad? No, no puede bajar la Real Sociedad. O sea, poder puede, obviamente. No debe, ni creo que vaya, que vaya a bajar. Yo tengo una base, una base y aparte una máxima, ¿no? Que es no pegar en el piso, no pegar en el suelo, ¿no? Cuando tumbas a alguien o lo ves tumbado, no pegarle en el suelo. Lo que pasa claro, es goloso, ¿no? Es tentador, ¿no? Ver a la Real. La Real se puede convertir esta temporada en el nuevo Celta. O sea, qué cosa, ¿no? Porque, claro, ver al Celta en el puesto 17 tampoco es algo nuevo, ¿no? Por lo general el Celta pelea más abajo que arriba. Pero ver la Real Sociedad con 5 puntos eh, en el rojito ese, ¿no? Del descenso. Uf, yo no sé cuántas veces ha pasado y menos desde que están los Fabián y Chururdines. Lo que pasa es que, claro, en Donosti parece que montan un experimento cada año, ¿no? Yo qué sé, canteranos que salen así como si fueran clones de Xavi Alonso mezclados con otros que parecen que van despistados ahí por la vida. Y siempre, eso sí, según Coldo y lo de Fabián Echurides, y prácticamente Coldo más que nada, siempre hay un chaval nuevo que es el futuro del club. Siempre hay un crack que viene y al final no pasa absolutamente nada, porque los que tienen que sacar el equipo para adelante son Oyarzábal, por ejemplo, que para mí está siendo de lo más destacado, los Cubo y los jugadores con cierto nivel, ¿no? Em, También estuvo el síndrome Champion, ¿no? Que parece que cuando entra en Europa, parece ese amigo que en la discoteca liga de más y luego no sabe qué hacer con tanta tensión, ¿no? Entonces, viene al otro año, se la pega en el año de la Champions y luego al otro año la resaca. Entonces, bueno, a tu pregunta, creo que no va a bajar, porque no tiene equipo para bajar prácticamente. Es un mal arranque, que yo realmente, chicos, yo espero que la Real mejore, ¿eh? Yo lo deseo. Tampoco que se venga muy arriba, porque claro, pero es que así no los puedo tener a los Fabianes. No los puedo tener porque están decaídos, no me dan nada, no me dan de comer. Coldo está amargado, se lo ve bajo un puente alcoholizado y apenado. Los otros también están mal, entonces así uno no puede venir al podcast a pegar con ganas. Entonces yo espero que este partido lo ganen. Javi, ¿responde a mi pregunta o...? Mira, no, yo solo te voy a decir que a mí la Real Sociedad contra el Barça no me disgustó. Yo me esperaba bastante menos de la Real y eso que además hizo muchos cambios, quitó mucha ínfula del medio que siempre ayuda. Fuera Soler, fuera Bryce, bueno, marcó Odriozola, histórico. Uno de Odriozola que por cierto podría volver a jugar, ya que Cubo y Aramburu están al margen. Y podría hacer un poco la que hemos hablado antes también de Nico Williams, ¿no? Con este tema, la Real Sociedad, para que no hagan esos vuelos transoceánicos en este caso, con Japón y Venezuela.
no lo sé, veremos. De momento han entrenado al margen en el día de hoy. Y yo creo que lo que resultó el otro día contra el Barça fue quitarse mucha ínfula de en medio, ¿no? Vimos un poco más esa camada que pedía Coldo, ¿no? Los Gorrachtegui, Pablo Marín, en fin, Barren estuvo bien, Oyarzábal estuvo bien. Y creo que el nivel de la Real Sociedad es ese. Yo creo que ya. Además, a mí una cosa que muchas veces hablamos aquí y tal. Y es que hay que ver lo que le dijisteis tal. Bueno, si dijimos tal es porque eso es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Somos tanto un poco presentistas como un poco resultadistas, ¿no? Pero con la Real Sociedad, esta velo de críticas, llevamos ya, ¿cuánto? ¿Un año y pico con ellos? Ujú. Y es que creo que ya hay que asumir que el nivel de la Real este año va a ser ese. Creo que con suerte, pues estamos hablando de un mitad de tabla. Pues creo que el nivel de la plantilla no vaya a acompañar para mucho más, ¿no? Hace falta una catarsis y ser consciente sobre todo del proyecto ante el que está, empezando por el entrenador y siguiendo por todos los jugadores de campo. Y fíjate, llega el Rayo, que nos mola, pero que tampoco está mucho mejor, ¿eh? Que asuma 5 puntos. Que sí que es verdad que le sacó un puntito al Barça, que el otro día contra el Atlético casi les pegó un susto, pero que lleva 5 puntitos, que se le está atragantando Europa y que de momento Íñigo Pérez, que es un entrenador que nosotros valoramos bastante bien, pues le está costando un poco tomar esa medida con jugadores muy a la baja, como sobre todo el caso de Isi Palazón. El Rayo que también parece que está sufriendo, ¿no? Esa competición europea, a pesar de que no llevamos prácticamente nada, ¿no? Vamos a ver si levanta el vuelo. Lo que claro es que este partido pues mide a dos equipos en la enfermería y alguno pues podrá salir de ella, ¿no? Un duelo O- de tullidos. sí. ¿Os parece que vayamos a las fichitas? Sí, y te voy a decir que voy a apostar por mi pollito de siempre, Mikel Oyarzábal. Esa va a ser mi fichita. Y toalla va con batalla. Yo voy con. Yo voy con Leyen. Vale, esa es buena, ¿eh? Ah, yo dije Tú dijiste, batalla, vale, vale. oye, Es que está cambiado vale, acá. Sí, está cambiado. vale, Me equivoco. perdón, está cambiado, sí. Vale, batallas para toallas Sí, sí, sí. y Oyarzábal para Fabián. Tú eliges a Leyen y yo me voy a quedar con, venga, va, con Sergio Gómez. Vale, perfecto. Vamos con el siguiente partido, el Español Betis, un partido que me resulta, creo que bastante atractivo, ¿no? Una de las revelaciones de la temporada, como es el Español de Manolo González, que está practicando un buen fútbol, que está consiguiendo bastante buenos resultados, que está en la parte alta de la clasificación, anda el séptimo con 12 puntos, empatado justo con el conjunto verde y blanco, con el Atlético de Madrid. Y el Betis, que viene en una buena racha después de conseguir dos buenas victorias de forma consecutiva, que viene a hacer pues un buen partido frente a Osasuna en casa y que bueno, tiene competición europea, eso sí, y pendiente de esa competición europea veremos qué 11 saca para este encuentro. Pero Fabián, hay que decir que el equipo de tus pesadillas, el Español, que te ha hecho perder alguna que otra apuesta, Dos. dos, ¿no? Las dos ha sido con el Español. Las dos fueron con el español. Pues nada, ¿cómo los ves para este partido frente al Betis? ¿Cómo ves este encuentro? Para empezar, no voy a apostar más contra el español. A no ser que me sirva, que me convenga. Pero esa es una lección que he aprendido. Eh, yo no lo veo. A ver, creo que está obteniendo resultados que a mí me ha sorprendido. El español está en una muy buena posición. De hecho, tiene los mismos puntos que el Betis, si no me equivoco. Sí, Sí, tiene los Sí, sí. mismos puntos que el Betis. el Atlético. Eh, sí, que el Atlético también, obviamente. Pero ya sabemos que el Atlético, que pasó en el principio de temporada. Pero mira, está bien tirada porque el Atlético no esperaba que estuviera como esté, para mal. Y el Español lo mismo, pero al revés. No esperaba que estuviera tan bien. Tuvo un gran inicio. Tiene la baja de Cabrera, que para mí es importante, porque es un defensa que en Fantasy funciona muy bien. Es verdad que es raro lo de Cabrera porque hay veces que te encadena 2 o 3 partidos que te dan pocos puntos, pero después mete muchos goles, es un defensa con mucho gol
y a mí siempre me renta. Bueno, no lo tiene. Eh, y el Betis que a lo suyo. Eh, Creo que podría estar mejor de lo que está también, pero bueno, está peleando y sigue el ascenso como el año pasado, sigue como el año pasado. El Betis no ha cambiado sus expectativas. Creo que va a ser un partido bastante disputado. Capaz que no de muchos goles, pero lo veo con muchas fases abiertas. Para mí tiene una ligera ventaja el Betis, por también que tiene una consistencia fuera de casa también importante. No descarto tampoco al Español, un empate, una victoria ahí del Español, porque ya, obviamente, ya lo ha demostrado. Pero lo veo favorito al Betis y creo que le metería más fichitas a jugadores del Betis, sin duda. Y yo creo que es un partido que si el Betis se confía en exceso, que no lo creo, ¿no? El español puede llevarse algo. Pues el español se motiva más en este tipo de partidos frente a los grandes. Creo que incluso en casa le noto, ¿no? Un poco más ese sacar pecho, ¿no? Le pasó contra el Atlético, le pasó la temporada pasada contra el Real Madrid, lo intenta contra el Barça, aunque no le sale. Y al final, este tipo de partidos creo que, lejos de tomarse como un algo extra, desde la llegada de Manolo González al banquillo, ese ascenso a Primera División, el español lo toma como un partido de, oye, este es mi feudo y aquí voy a intentar mandar yo, ¿no? Que no siempre, evidentemente no siempre es posible, ¿no? Interesante la lectura de Riedel en el central, que ya sería su segundo partido titular, por esa lesión también de Cabrera, pero ya antes le había quitado la titularidad a Calero, o al menos tendremos ahí en cuenta. Muchas dudas con el tema de la posible entrada de Peremilla o Expósito, ¿vale? En principio, Paul Lozano y Urco González forman el doble pivote con Expósito un poquito más para arriba, para hacer más consistente y compacto el equipo. Y con el tema del Betis, pues estaremos muy pendientes de esa Europa League, ¿no? Con esa posible rotación cada 2 partidos de portero, que me parece ya la locura, pero bueno, se lo hemos visto a Pellegrini en otras ocasiones y es donde apunta ahora la prensa, ¿no? Que va a haber 2 partidos para uno, 2 partidos para otro. Yo, sinceramente, creo que el tema de la... Hay que salir de ahí, pero aparte no lo maneja muy bien, creo, el chileno, este tema, pero ya le pasó con Bravo y Ruiz Silva y no creo que termine de funcionar, ¿no? Y nada, esperando a Isco, sobre todo, ¿no? Creo que es la clave. Ya le queda poco, ¿no? Le queda... ¿Cuánto le queda? Nada para volver, ¿no? Que lo lesionaron en su tierra, o sea. Sí. La rubia, ¿no? Sí. ¿Qué te digo? No sé. Cosas que pasan, ¿no? Bueno, cosas que pasan, a ver, fútbol. Vamos Yo con era para hablar algo del Málaga, Oño, que no se ha nombrado todavía. No, sí, lo nombré antes, ¿eh? Lo nombré antes. ¿Ah, sí? Sí. No, un par de Altimira Junior Beta Fantasy, ¿eh? Lo digo ahí. O sea, y bueno, importante, lo hemos dicho, ¿eh? Pero gente que os genere dudas, negativo y tal, estamos en jornada preparón. O sea, ya todo lo que pilléis, ¿qué tal? Si vais a hacer un buen parón especulativo, empezad ya a poner a gente en venta para el viernes y soltando las 3 viernes y sábado. Pues vamos con las fichitas. Bueno, las fichitas van a ir para Nathan, de mi lado, y para Romero, para el lado del Toallas. Yo voy con Fornals. ¿Cómo está Fornal, niño? Virgen Santa. Sí. Está bien, ¿eh? Yo voy a ir con Abde. Vale, perfecto. Pues nada, vamos al último partido, el más que interesante, Celta de Vigo, Atlético de Madrid. ¿Qué prefieres empezar, por el Celta o por el Atlético, Fabián? Así, rápido, yo te introduzco, te hago la introducción, dime. ¿Quieras? A mí me da igual. A ver. No, elige. Vamos a empezar por el Celta. El Celta de Vigo es uno de los 2 equipos que hasta la fecha, 7 jornadas después del inicio de la temporada, no ha conseguido ni una sola victoria. El otro es el colista, el Girona. Ha conseguido 5 empates. El Celta, el conjunto de Claudio Giraldez, para conseguir el total de puntos que lo mantiene de momento y por diferencia de goles fuera de los puestos de descenso. Temporada que se antoja, Fabián Fuentes, bastante difícil porque hasta el momento los partidos en Europa del Celta se pueden contar pues básicamente como uno. O sea, no ha jugado más en Europa hasta el momento, hasta la fecha, y aún así el rendimiento de la plantilla, el rendimiento del equipo, bastante malo.
¿Cómo ves al Celta tanto en la temporada como para este partido? Pues mira, el Celta y Miguel Silva son almas gemelas. Mucho esfuerzo, mucha constancia, muchas expectativas, cero resultados. Y aparte que ambos necesitan meterla, aunque sea un gol feo, un gol de rebote, que sea de casualidad, para romper esa mala racha que llevan de la mano y empezar a crecer. Nos había mal acostumbrado el Celta, Oño, ese es el problema. El año pasado nos mal acostumbró, se metió ahí en Europa, salieron a festejar, veíamos a Miguel todo tirado en la calle, alcoholizado, feliz, como todos los hinchas del Celta, y vuelve a esta temporada a darnos lo que siempre nos ha dado el Celta, ¿no? Gloria bendita, ¿no? Que nos dé esto el Celta, porque claro, tenemos esta temporada al Celta y a la Real ahí de amigos abajo, pero, pero ¿sabes lo que me temo, Oño? ¿Sabes lo que me temo? Sí. Que gane los primeros 3 puntos contra Atlético, porque Atlético está tan irregular que me temo lo peor, la verdad. Pues ya tienes temores, para decirnos eso. Yo voy a decir la verdad, creo que Claudio Giraldez no se come el turrón. No ve las luces, bueno, las luces, iba a decir que no ve las luces de Vigo, pero bueno, es que ya están puestas, entonces no, eso no me vale. Pero no se come el turrón. ¿Cómo van a estar puestas ya? Si es 1 de octubre. Están puestas ¿En ya, serio? te lo juro, Creo que las ponen en agosto o así, sí, sí. Madre mía. Ojalá empiecen a poner, por lo menos. Yo también Las de Málaga son una horterada, ¿eh? Yo no es por nada, ¿eh? yo me quedo con un mensaje del chat de Vilana que dice, somos muchos los que necesitamos meterla aunque sea de rebote, ¿eh? La verdad que el mensaje del día. Si aquí no se cuestiona que se meta, no, cómo se meta, ¿no? Si el tema Claro, es se la meta o cosa no, es que es el hacerlo. problema que tiene Miguel. Bueno, está el tío en Portugal ahora viviendo, ¿eh? No sé si. Yo le he Ah, sí. dicho, oye, Bueno, igual acaba con una portuguesa o algo así. a ver, en Portugal de Vigo tampoco es como que vos te vayas de Rincón a Coín. Es decir, es así. Pues O sea, unos kilómetros. las portuguesas son más feas, a lo mejor allí, ¿no? Y tienen bigote Claro, eso aparte. digo yo que igual. Y Eh, eso capaz que Igual, te atrae. igual Miguel en Portugal es un Latin lover, no lo sabemos. Está claro, está se, claro. se nos está yendo el podcast, Se nos está yendo el podcast. El Atlético de Madrid. Fabián. Bueno, Venga. eufórico, ¿no? Bueno, Nada, eufórico. Yo, todo tuyo. de verdad que, de verdad que disfruto. Esto también es algo que un día lo podemos hablar, ¿no? Fuera de out of context. Es un tema que podría tirarlo un oyente. Se, se disfruta menos las victorias que lo que se sufren las derrotas, 100%, lo tengo comprobadísimo. Se sufre muchísimo más cuando tenés una derrota dura que cuando tenés una victoria así. Pero sí, a ver, la verdad que no esperaba una goleada, sí que esperaba que diera la cara. Yo creo que en los partidos importantes el Atlético siempre da la cara. Pero principalmente yo, Oño, lo que quiero es venir acá a hablarte a vos. Porque me he tenido que fumar 7 podcasts contigo dándole al cholo, al cholo, al cholo, al cholo. Estaba negro, ¿eh? Sí, sí. Y de verdad que el debate sobre el cholo en el Atlético es que lo veo como que se repite cada temporada, pero sobre todo cuando llegan los baches de resultados. Es como que están esperando ahí la manada de oños para salir. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. El fútbol es un deporte extremadamente dinámico y una temporada es larguísima. O sea, muchas veces un equipo arranca bien y se desinfla, y otras empieza con dudas y termina en lo más alto. Lo que pasa es que lo fácil, y yo lo entiendo, es opinar en caliente, criticar en la derrota y después esconderse cuando gana, ¿no? Que es lo que le va a pasar a Oño y lo que le ha pasado con el Getafe también. No. Lo que muchos parecen olvidar, y hay que marcarlo, es que el Atlético con Simeone
cambió de dimensión, muchachos. Es que esto es así, a los anticholistas. Pasó de ser un club que vivía entre los altibajos a convertirse en un competidor constante en España y en Europa. Y esa regularidad, aunque no la quieran ver, es oro. Es oro en un deporte donde la línea entre el éxito y el fracaso es finísima. Pero lo más gracioso es que la mayoría de los haters, como Oño, de Simeone, ni siquiera son del Atleti. Oño es mitad del Atleti. O sea, por lo general suelen ser de equipos acostumbrados a comprar el amor a golpe de talonario, como hacen los puteros, que acá debe haber unos cuantos, ¿eh? Y recién estábamos hablando de Miguel. Pagan y creen que ya tienen derecho a presumir de algo que en realidad no construyeron. Y en verdad, el defender al Cholo no significa negar que haya momentos flojos, partidos malos, decisiones discutibles, que yo también lo digo muchas veces con el Cholo, que hay decisiones que no las comparto, pero lo que implica es reconocer el contexto. El contexto es lo que hay que reconocer, papá. Un técnico que lleva más de una época manteniendo a un club competitivo, un club que históricamente no tenía la constancia de ser competitivo año tras año. Y en un fútbol tan volátil, Dios mío. esa solidez es tremendo mérito. Te guste o no te guste. Qué pesado, Y tío. la temporada es larga. Qué Es pesadilla, larga. tío. Es larga. O sea, Qué en pesadilla. resumen, Oño. En resumen y que te quede bien claro y no te quiero escuchar más. Simeone puso al Atleti en un lugar de respeto mundial. Entonces, criticarlo sin matices es no entender que el fútbol no es una foto fija. Es una película entera, no una fotito. Entonces, metételo en la cabeza, comete los 5 pepinos, bien atragantados, y ahora vení a hablarme del Cholo. Ya está, no hablo más. A ver, yo de verdad. Yo bien, porque es todo para ti, Antonio. Sí, Así sí. que tú te encargas. No, bien, bien. Yo te la arreglo. El tema de que el Cholo llevó al Atlético a una nueva dimensión, bla, 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 bla. Vale, ok. Te compro el relato manido ya, que venimos excusando resultados del Atlético con este argumento vago de hace ya unas cuantas temporadas. Pero no voy a seguir dándole las gracias a Thomas Alva Edison por inventar la luz, porque este stream no sería posible sin él. Pues hay que evolucionar. Habría que hacerlo, ¿eh? Hay que evolucionar. No voy a empezar todos los días. Gracias a Edison. No, pues ya, gracias a Cholo. Pues Muchísimo. yo lo digo, gracias Elon, porque hace posible que hoy esté acá. Vale. Se dice, y no pasa pues nada. no vamos a estar todos los días o todas las temporadas con el mismo atraque de que el Atlético ha subido de nivel por el Cholo Simeone. Bueno, el Atlético ha subido de nivel, aparte por el Cholo Simeone, porque que le ha dado dotado a lo mejor de una infraestructura para poder estar más veces en esa dimensión. El Atlético lleva invirtiendo, cuando llega el Cholo, tenía jugadores como el Kun Agüero, tenía jugadores importantes y el Cholo ha ido creciendo con el equipo y el equipo ahora tiene una masa económica mucho mayor de la que llegó con el Cholo. Gracias en parte al Cholo, Gracias al Cholo. pero no todo gracias al Cholo. Gracias a que tiene un estadio, el triple, con un 50% más de capacidad que el que tenía el anterior, una masa mucho más grande, en fin, por muchos aspectos, no solamente por el Cholo. Y después, a partir de ahí, bueno, pues si queréis, pues ya está, dejamos al Cholo hacer lo que quiera, que el equipo juegue como si fuera el Getafe de la Champions y nada, y temporada tras temporada tras temporada, pues ahí compitiendo, pues ya está, pues compitiendo por ser tercero, pues muy bien. Pues sí, si esa es vuestra tu visión del Atlético de Madrid, pues a mí me parece perfecto, a mí me da absolutamente igual. Pero a mí me parece que este Atlético, con los recursos que tiene y con un jugador que me parece que podría ser Balón de Oro, como es Julián Álvarez, pues no lo veo. Pero bueno, en fin, igual que otro día, me parece que, como siempre, compite frente al Real Madrid, lo hace muy bien, espectacular, bla, 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 pero ahora irá a Blaídos o a donde sea y hará el ridículo y ya está, y no pasa nada, y no tira la puerta. Prefiero ganarle a los grandes. Si me pongo a elegir, prefiero competir. El Atlético tiene ya perdida la Liga, jornada 7 de Liga. Y esto... Vale, te lo voy a guardar esto. Vamos a guardarlo esto también. Esto es clip, gente. Estos clips, vamos a guardarlo. Que hagan ahí un clip. Qué lástima que no está, que es el de los clips. Venga, vamos a guardarlo también. Seguí diciendo cosas. Dale, el Atlético ha perdido la Liga, jornada 7 de la Liga. El Atlético tiene perdida la Liga. Totalmente. Oye, Siri, apuntame en notas que hoy dijo que el Atleti tiene perdida la Liga en la jornada 7. Gracias.
A ver, yo creo que es. Vale, entiendo que al final son varios episodios los que Fabián, pues supongo que estaría escuchando en su casa con ganas de participar y que es normal que retome esto, pero yo voy a ir por donde yo voy, ¿vale? Que es que creo que era bastante lícito hablar de que esperábamos mucho más del Atlético hasta antes de este partido y es compatible con decir que el Atlético pues hizo no su mejor partido de esta temporada, sino seguramente el mejor partido de los últimos años. Fíjate, hablábamos de esas críticas, ¿no? Puntuales que van, vienen. Ahora, pues no sé, el año pasado pues se cuestionaba a Mbappé, tal. Julián Álvarez, tío, el principio de temporada ya la gente decía, ¿qué le pasa a Julián, tal? Lo ha cambiado el Cholo, ha dicho que siempre a mí, tal. Luego el jugador rectifica. O sea, y ya se nos ha olvidado en 3 partidos, donde Julián Álvarez ha demostrado pues el talento que tiene, el jugador que es. Nada, esto es el fútbol. Creo que al final hay que quedarse con que siempre hablamos de presente y siempre intentamos hacerlo de la forma más honesta posible. Yo creo que al Atlético hay que pedirle esto y que esto no sea una excepción, sino que sea una norma, ¿no? Y lo que se le pide seguramente más sea esa regularidad, ¿no? El hecho de ver a ese Atlético con ese colmillo fuera que no solo tenga que ser en partidos de este calibre, sino que se los podamos ver con más regularidad, ¿no? Parece que eso sí que es lo que sigue fallando. Y además yo creo que haciendo, o intentando ejercer una apuesta, lo decía ahora Fabián, oye, que igual perdemos este partido contra el Celta, que es posible. Ujú. Entonces voy a eso, ¿no? Creo que no deslegitima mucho de lo que hemos hablado a lo largo de estos episodios sobre el Atlético de Madrid. Yo es verdad que sobre la figura del Cholo tampoco me posiciona mucho porque creo que hay más problemas endémicos, no solo seguramente ser entrenador, aunque siempre es la parte más fácil, pero creo que el Atlético tiene que saber competir así siempre. O sea, que es la parte que le falta para que nos lo creamos más. Y cuando lo pedimos, es como nos pasa con la Real, ¿no? Que los pobres Fabián Chururdines dirán, oye, tal, pero es que esperamos más de la Real porque creemos que puede hacerlo. Pues pasa igual con el Atlético. Yo creo que el Atlético lo puede hacer. Se ha demostrado en este último partido. Y volvió a meter 5 goles ayer, ¿eh? Exacto. Sí, sí. O sea, ahora está en una buena racha. Ya lo tuvo el año pasado, ¿eh? Sí, Se sí. puso líder de la liga. Bueno, Oño, ¿qué? Nada, que la gente opine, que la gente opine. Ya está. Ya está. Me parece Vamos, vamos, maravilloso vamos. y ya está. Es tu visión, tú y yo tenemos visiones totalmente contrarias y al final eso es bonito en la vida, ¿no? Por cierto, Qué Fabián, bonito ser de los dos del Atleti y que tengamos visiones contradictorias. repetir una mentira Y, hasta que se convierta en verdad, ¿eh? Pero bueno, sí, está bien. Ujú. incluso gente que no es del mismo equipo que pueda tener opiniones diferentes, tampoco pasa nada, que es algo perfectamente Sí, pero respetable, ¿sabes? es más común. También. Es más común. Vale, he comentado así por encima que creo que Ajá. este, lo diré, Julián Álvarez puede ser Espera, ¿eh? balón de oro y nadie No. ha entrado al trapo, ¿eh? Nah, no creo. De momento no Julián creo. Álvarez 2026, Bueno, el que vaya Mundial, ojo el Mundial, buscando. ¿eh? Ojo el Mundial el año que viene. ¿Dónde Ojo vive el la gente Mundial. en Barcelona? ¿Dónde viven allí? ¿En qué sitio? ¿Cuál es el pueblo este donde tiene la casa Messi? Ah, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Ah, Sí, de no me Barcelona. acuerdo, pero sí, sí, Es muy sé, sí. famoso, ¿no? Es como un barrio así, Sí, como sí, sí, un es muy pueblín. famoso donde viven los... Sí. Creo que está buscando Julián casa por allí. Creo, ¿eh? ¿Qué- ¿Te gustaría, Javi? Yo que vos No. me lo quedo en el Atleti, ¿eh? Evidentemente no, lo prefiero en Atleti, Ah, aunque nos no. vacune. Sí, sí, pero mejor. Vale, pues vamos con las fichitas de este Vamos partido. con las fichitas. Venga, las últimas. Voy a ir con el amigo Julián, ya que hablamos de él, del Balón de Oro. Y Toalla va con Borja Iglesias, ¿eh? Cuidado con Toallas. Yo voy con Janko, pues me faltaba un defensa y lamentablemente voy con Janko. Yo creo que voy a meter a Mete a mi Juliano. primo, hombre. No, tío, es que me he guardado el puesto para un delantero, para un centrocampista y tal, Ah, vale. y el Celta al final, tío. Venga, va, Nico, el argentino. Nico, argentino. Bien. Yo iba a coger a Nico también, pero finalmente me eché atrás. Pongo en pantalla por aquí En- para que veáis ¿eh? las fichitas de la semana Yo le voy a decir pasada. una cosa antes que nada, porque se lo dije el otro día a Javi y al final no lo comenté. Yo traigo una nueva sección, ¿eh? Para el auto Ojo, ¿eh? Conte o Ah, esta bueno, sección. Sí, sí. cuenta Ah, que el otro día nos encontramos, no me digas que no Sí, fue random la sí. aparición, tú. Sí, sí, estaba caminando por Rincón y me aparece Javi, que estaba por ahí también, y Andrés Automanager, una fantasía, la verdad. Y le comenté a Javi, le digo, voy a traer
una nueva sección que se va a llamar La Jornada en Verso. Y voy a empezar esta jornada. Vengo con cosas nuevas, Oño. Ah, ¿Qué te venga, parece? va. Perfecto. La jornada en verso. Me gustaría, no ahora, porque te voy a marronar, pero que para la próxima ya me pongas una musiquita de estas de Vale. poema. Una musiquita clásica así por atrás, de Vale. fondo. No para esta por el tema de los copyright, ¿vale? No, Pero para esta no, para el porque, siguiente. porque no la sabías. Pero para la próxima me gustaría tenerla. El primer episodio se llama Perrunflas que puntúan, bocas que se tapan y 5 goles de regalo, Oño. Así se titula el Que poema viene de dura, esta ¿eh? semana. Ujú. Y comienza con: Oño venía con gorro de profeta. El cholo se va, la era está muerta. Firmaba su despido, ya daba el derbi por perdido. Pero el fútbol, viejo y vengativo, le metió 5 y lo dejó en modo pasivo. Ahora ni un meme, ni un chiste, ni un hilo. Oño está mudo, como el bar en el 90 y pico. Victorious, charlatán y entrenador de sillón. Estos jugadores no sirven. Simeone la cagó. Paseo del Madrid, juraba sin parar. Y 5 pepinos lo vinieron a callar. Y el Getafe, con Bordalás y su karate, raspó un puntito y celebró el empate. No juegan a nada, ni tiki ni taca, pero a codazo limpio siguen sumando en la tabla. El Barça ganó, sin mucho decoro, al amigo de todos, el de los favores de oro. La Real Sociedad, que reparte alegría, quedó cuarta, si mirás la tabla, de abajo hacia arriba. El Elche sigue callado, pero con artillería. Le ganó al Celta. ¡Qué sorpresa! ¿Quién lo diría? Y así se fue otra jornada, entre perrunflas que puntúan y gurús que naufragan. Ya, yo tengo que aplaudir, ¿eh? A mí me ha gustado. Ha cobrado todo el mundo menos yo. Bueno, ya me dejas para otra Ya semana. es cobrará, ya Pero cobrará. espérate, que esto va por semana, esto Vale, va por vale. semana. Oye, espectacular, ¿eh? Espectacular. La verdad es que tremendo, ¿eh? Me ha encantado. O sea, No, Cervantes, tío. Bueno, Cervantes. ahora lo tiene difícil repetir esto toda la Neruda, semana. ¿eh? Neruda dice, No, todas las semanas va a haber un poema de... la jornada en verso se llama, ya está titulada. La jornada en Perfecto. verso me gusta también. Tiene... Hay que hacerle algún Porque jingle o algo. juega Antonio. con jornada perfecta, Sí. ahí vamos tirando. Sí, 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 tiene punto. Está guay, está guay. Además, Fabián, Venga, vamos. esta semana, manita de Atlético en Madrid, jornada en Sí. verso y ganador de las fichitas. Te lo comentaba Javi antes también, que esta semana pletórico. Em, Pletórico esta semana. tú- Sí, sí. a tu Y lo- señora. y lo vi bien en el paseo marítimo, ¿eh? Íbamos gusto. Yo también iba a gusto, ¿eh? Y Andrés, bueno, Andrés iba a otro nivel. Después estaba peor, después me puse peor, porque ahí todavía estaba empezando. ¿Sabes dónde Pero sí. acabó Andrés, no? En Gladiolo. No, hombre, no, en el Antojo. Bueno. Los mandé para el Antojo. Se fueron 5 o 6 madrileños en taxi para Madre el mía, Antojo a las 2 de la mañana o así. qué barbaridad. La gente se va a creer que Antojo es un sitio No, de el alterne. Antojo Te lo es digo. una discoteca. No, hombre. Es una discoteca, tío. Gladiolo sí, pero Antojo. El El Antojo. es una Sue- discoteca. El sé lo que es el Antojo, yo sé lo que es, pero la gente que nos está escuchando de Madrid dirá, el Antojo tiene pinta de. A ver, tiene nombre curioso. Mira. Tiene nombre. Venía con un amigo y esto pues son intimidades, se pueden. Y digo, no sé, dice, ¿aquí dónde hay para salir por el rincón? Y digo, estás jodido en el rincón, aquí no hay nada. Digo, lo suyo es que te vayas para Málaga, tal. Y dice, piensa algo tal, y digo, hostia, ya, lo tengo. Digo, el Antojo. Digo, allí lo que hay son gente más o menos de nuestra edad, un poquito mayor, tal, o bueno, algo más joven. Digo, y 400 millones de mujeres divorciadas. Mm. Y escucha, la mirada de aquel hombre dijo, Ahí que voy. ahora para allá dijo, para el Antojo, es que no hay más que hablar. Si yo lo vi sobre las 12 y ya iba hecho un toro, me imagino luego. Estaban de despedida de soltero, pues en Málaga. La camisa pues, desabrochada, un impresentable hermoso, la verdad, Andrés, un fenómeno. Andrés juega otra Esto. liga, ¿eh? Es Absolutamente otra liga. otra liga. Total. Bueno, en cuanto a la jornada, Fabián 57 puntos, Javi 50, yo 41 y a los McBelger que sumó 52 puntitos, no le da, no parece que le vaya a dar para meterse en
para clasificarse, pero bueno, ahí está. En cuanto a la clasificación general nuestra, Javi con 22, yo 18 y Fabián Fuentes que empieza a salir un Y poquito a del... mí me mató las 2 jornadas que no. Me pareció bien la resolución del el que no mete la fichita 0 puntos. Me parece correcta, porque si no estás ganando lo mismo que si quedaras tercero. Así que muy bien, esa la llevo, ¿eh? Bien, 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 bien. Javi, dinos la Liga de los Metals. Pues la Liga de los Metales, tío, pues la verdad, si estoy ahora pendiente a cuando terminemos, hago el reinicio del mes porque acaba de terminar septiembre con esta jornada y ya tenemos a los campeones de división. Así que si me das un segundito, Barbados, capitán en Platinum, Barbados está Intratable. intratable. En Fantasy está que lo rompe. Yo no sé cómo le irá. También sospecho que bien, porque es un tío que. No, Pero, lástima, ¿eh? Yo lo sigo en Instagram, lo tengo en Instagram y también va con lo otro, va bien también. pues chico, no se puede pedir más. Y en Gold tenemos de campeón a los Piribiri, también su primer título. En Silver tenemos campeonazo a Norfolk, cuidado, ¿eh? Ahí lo tenemos como campeón. Y Víctor Tronquito, le ha quitado a última hora, bueno, lo digo así un poco, ¿no? Con alegría, evidentemente, pero que Pumaero estaba como líder en bronce durante todo el curso y ha terminado. He visto Tronquito por adelantarle en la última jornada. Así que luego hago reinicio, en fin, volvemos a marcar divisiones y para adelante. Por lo que sea, se te ha olvidado que he subido. No, pero pasa que tampoco me da tiempo a verlo todo, pero sí, veo aquí que está Oñaína quinto, así que asciende, sí, señor. Ya era hora, Ojito. también te Muy digo, coño. Oye, pero es el primer mes. Bueno, el segundo, el segundo. Segundo. Luego el año que viene empezaré otra vez desde bronce, pero bueno, no pasa nada. Fabián no ha subido, ¿no? No, a mí me No, gusta el bronce, ahí. macho. Soy medio Claro. gitano. Madre mía, No para cancelar el podcast. joder. Me echaban de menos, Madre dijeron, mía. no, pues ya me van a echar de más. No, esto no se ha escuchado porque ahí se ha cortado con Elon, así que no te... Vale, ahí. ojalá. ¿Alguna Que lo cosita sea porque más? esto Pero audio. No, porque. Va, sí, vamos con el audio. Sí, venga, dale. ¿Qué ibas a decir? Dale. No, dale, mejor. Más Más claro es salvado. que. Vale, Javi, Sí, mejor. voy a poner yo el audio que me ha pasado Vale. de David y tú pones el del Telegram. No, Vale, venga, sí. Y le aviso para que él y yo escuchemos bien el audio, tenemos que escucharlo por el player de Twitch, no por Discord. Vale, digo para Dale, que él también lo sepa. venga. Por el player de Twitch lo escucharéis tal, entonces lo pongo directamente aquí, a ver si lo escucháis. Ponerlo y vamos a ponerlo. Antes, ir preparándolo, pero antes, nos encanta que mandéis audios, ¿vale? Maravilloso. De verdad, que nos encanta. Pero mandad audios de minuto y medio. David, es que te he tenido que recortar el audio. Es que eran 3 minutos y medio y entonces... Es un podcast dentro del podcast. Sí, hice un podcast ya demasiado extenso. Entonces te he tenido que cortar el audio a 1 minuto y medio, ¿vale? Para que lo sepas, que no te sientes mal y que seas consciente. Lo digo también como aviso para el resto. Así que nada, escucharlo por Twitch. Vamos a escuchar a David Rice. Seguidor del Atlético de Madrid desde la cuna. El sábado no tuve muy claro contra quién jugó el derbi el Atlético de Madrid, pero sin embargo, escuchando a los medios de comunicación desde ese día, lo que no sé es exactamente contra quién perdió el Madrid. Me explico. En todas las crónicas deportivas que vengo escuchando, pues básicamente el epicentro es el Real Madrid, es cómo jugó el Madrid. El Atlético de Madrid lamentablemente no existe. No sé, escuchaba a Juanma Castaño incluso en A la Liga con Jueguín y es todo foco Ojo, absolutamente Real Madrid. En la parte del Atlético de Madrid, no sé, un jugador como Julián Álvarez que metió 2 goles, uno de ellos una falta antológica. Hubo un Coque que con sus 104 años impartió una masterclass de fútbol a chiquillos como Bellingham, como Valverde, como Tchouaméni, o hubo un tal Barrios que también llevó el partido exactamente a donde quiso. Yo lo que vi, y quizás me equivoco, es una victoria por aplastamiento. No es que el juego del Atlético fuera especialmente brillante, pero el Madrid no tuvo ninguna opción. Y a partir de ahí, pues si es posible que me elijáis como fichitero un poquito para intentar compensar el dolor que me supone haber ganado un derbi y sin embargo perderlo en el postpartido, pues yo lo agradecería mucho. Un abrazo. Ojo, mendigando las fichitas, pero con su buena retórica. Fabián Pero Fuentes. David, por favor.
Pero vamos a ver, David, ganaste 5-2. Le pasaste la chota a tu rival de ciudad. Y estás triste porque Juanma Castaño no nombró a Julián Álvarez, pero me estás jodiendo, David. ¿Qué te importa si lo que haga Juanma Castaño y Pedrerol? Pero disfrutá de la victoria, macho. Que 5 goles en un derbi no se hacen todos los días. No jodas, boludo. Yo lo que te recomiendo, bueno, esto pasa mucho. Al final, el equipo los equipos que monopolizan la información deportiva son los que más venden y son al Real Madrid y el Barça. Y igual lo sé porque las pocas veces que el Málaga le ha ganado al Barça o le ha ganado al Madrid, las noticias era que había perdido el Madrid o que había perdido el Barça, obviamente, ¿no? Entonces, es normal, es algo que hay que aceptar y nada, solamente pues lo que dice Fean Fuentes, practicar el onanismo en casa, contigo mismo y con los que sean de tu equipo y ya está, ¿no? Y yo, sobre todo por parte de David, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que estamos entrando en una era donde al menos yo no sé cuánto tiempo llevo que no escucho el partidazo, por ejemplo. O sea, no sé hace cuánto. Nunca, evidentemente, bueno, la COPE sí que es verdad que por la noche a veces la escuchaba y tal, pero hace yo creo que ya años, pero igual te hablo de 3 por lo menos. Y bueno, el Chiringuito sí que es verdad que ha sido un formato que nunca he consumido, nunca la verdad. Entonces tampoco es algo que, digamos que son los medios que capitalizan un poco, ¿no? O por no decirte las portadas que haya podido leer yo de Marca o de As. O sea, no son medios que yo entre a consultar. De hecho, lo que suelo mirar es Bisoccer, tal. Me refiero que estamos entrando en un mundo en el cual afortunadamente hay cada vez más canales de opinión, de información más precisa. No sé, por ejemplo, está ahora mismo en directo Rubén Uría con su Club Uría, que es un formato del Atlético que yo a veces escucho también porque me gusta de Rubén Uría. Y sobre todo le recomiendo a David que vaya a esos medios, ¿no? Es donde tiene que ir. Y en la parte nuestra de la Liga con Jueguin, pues mira, aquí está el colchonero de Antonio García, que es la persona que elige los contenidos de Jueguin. Él eligió lo de Xabi Alonso, así que yo me desligo un poco, porque él me lo pasó el lunes por la mañana y yo le dije, vale, perfecto, venga, pues vamos con ello. A ver, es que el lunes por la mañana lo que vendía era matar a Xabi Alonso antes que hablar del buen hacer de Julián, ¿eh? Hoy con más pausa he alabado a Julián, pero eso, en ese momento lo que tiene más visitas lamentablemente es eso. Vamos a escuchar a... no sé si Fabián quiere decir algo. No. Vale, vamos a escuchar a Tronquito a ver qué nos cuenta. Muy buenas, aquí Tronquito, a ver si hay suerte y entro en las fichitas esta semana. Bueno, la pregunta sería, ¿qué estadios habéis visitado que os han dado súper buen rollo, buena vibración? Evidentemente no cuentan los estadios de nuestros equipos, sino estadios nacionales o del extranjero que hayáis visitado. Yo, así como anécdota, pues diré que como trabajé en aviación de jovencito, ahora ya no, yo soy maestro y hace muchos años de eso, pero bueno, trabajando en aviación con 20 y pico, me fui a Buenos Aires por curro y me cogí un bus expresamente para visitar la Bombonera. Estaba cerrado, estaban limpiando, pero me gasté un poco el morro, dije que venía de España solo para eso, que me dejasen pasar y bueno, lo conseguí. Y la verdad que una pasada lo que se respira ahí, el fútbol que se respira, los murales de Maradona por todo el barrio. No, una pasada. Y me dio como la piel de gallina, ¿no? de visitarlo como futbolero que soy. Y otro estadio que me da muy buen rollo, lógicamente, es el Martínez Valero de Elche, porque mi Mallorca ganó la única Copa del Rey que tiene, la ganó en ese estadio. Entonces, por motivos obvios, pues también me da muy buen rollo. Nada, chicos, una excusa para hablar con vosotros y un saludo y, como siempre, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Venga, chao. Grande, Tronquito, muchas gracias por tu audio. Si queréis empiezo yo. Dale. Yo, estadios que me han marcado, entre comillas, pues Ellen Road de Leeds United. Allí pude vivir una histórica victoria del Málaga en la Copa de la UEFA y estadio, además, típico inglés, más típico imposible, así medio chiquitito, donde celebran los goles ahí, que parece que se va a caer el estadio. Bueno, he estado mucho, he estado en San Siro, he estado en el Camp Nou, el Sánchez Pizjuán, el Benito Villamarín, muchos más campos. En el Mar Menor, el Pitín del Mar Menor, por ejemplo, otro gran estadio, el del Linares, en fin, donde los campos estos que pulula el Málaga Club de Fútbol, por desgracia.
Pero tengo que quedarme, lo siento, con el que más me ha gustado de todos, que es el Santiago Bernabéu. Espectacular. O sea, cuando subí, vi aquello, la verdad es que a mí me impresionaba, O sea, así que me quedo con el Santiago Bernabéu. Yo creo que iba tirado la pregunta de Tronquito por el ambiente y tal, más que por Yo lo he majestuoso del entendido estadio. por lo que te hizo Vale. sentir. A mí lo que me hizo sentir el Bernabéu cuando subí y vi Vale. aquello, a mí me impresionó, me impactó mucho. Después es verdad que el ambiente es un poco, Sí. bueno, en fin. Pero bueno, No, lo pero que es yo el no- estadio. es que no tengo ninguno, así que de verdad, que haya visité unos cuantos, pero que me haya emocionado dando el de Peñarol, obviamente, ni siquiera el de Atlético, ¿eh? La verdad que no, emocionarme no me... Estoy haciendo memoria y no lo encuentro, la verdad. Javi. Yo lo que pasa es que en Anfield solo hice el tour, tío, no conseguimos entradas. Pero la verdad que me encantó el tour de Anfield. Tengo una espinita que tengo clavada ahí, de ir a ver un partido del Liverpool. Tengo muchas ganas. A ver si este año, yo qué sé, está la cosa complicada. Pero... Y luego te iba a decir, claro, es que estábamos diciendo estadios que tal y hemos hablado del ambiente y tal. Así el último que estuve, el Metropolitano, a mí me gustó mucho el estadio, aunque entiendo que es verdad que el aroma es diferente al del Calderón. En el Calderón pude ver un derbi entre Atlético y Real Madrid y la verdad que era otra cosa, diferente. Creo que al ser un estadio más grande, diferente, concebido de otra manera, es verdad que se ha perdido un poquito esa magia, pero aún así me el Metropolitano. Y luego, estabais comentando lo de ambiente, claro, yo iba a elegir dos Dragados, que me gustó mucho cuando fui a ver el Málaga. Muy Me buen pareció un estadio. estadio súper chulo, súper bonito, súper tal. Pero claro, se pasaron todo el partido insultándonos, entonces pues tampoco sé si... Y encima entramos 15 minutos tarde porque los seguratas, no sé, nos la jugaron, en fin. Encima el Málaga Entonces, no tiró ni a puerta el Málaga. No sé si pasó del centro del campo, ¿eh? Fue una locura de partido. Está muy lindo el Dragado. Yo estuve 2 veces viendo al Atlético, ninguna de las dos ganamos. Es lindo estadio, sí. estadio muy bonito, lo recomiendo. Y además está aquí cerquita y seguro que hay entrada. Bueno, el que una pasada también, no sé si lo habéis visto, creo que es el del Braga. ¿Lo habéis visto? Sí, el Braga, que No. tiene los fondos de tal, ¿no? La montaña detrás. Sí, tiene una montaña detrás. Sí. Estadio bonito, el del Braga y el del Como. El del Como es precioso también. Yo ya te digo que voy a elegir a Tronquito, ¿eh? No sé si hay más audio, pero... ¿Hay más audio? Sí, yo voy a coger a Tronquito también. Ya te lo digo porque... David, vamos arriba. Pero me lloraste mucho. No se puede llorar tanto. Nada, David, tienes que intentarlo de nuevo, pero vas por buen camino. O sea, tú sigues dejándonos tus reflexiones. Tronquito, vas a ser el próximo fichitero. Por cierto, Old Trafford, y estuve también haciendo el tour, increíble. Nada, chicos, que ha sido un placer. Fabián Fuentes, espero que sigas con buena conexión, que Sí, señor. la mascaneta no se te vaya al carajo. Y nos vemos ya el próximo miércoles en el próximo podcast. Ha sido un placer. Adiós, muchachos. Un abrazo. Un Chao, gusto. chao, 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 Chao. chao. Ha sido un placer, gente. Un abrazo. Adiós. Si quieres. If you want it all so long, it's alright if you want it all